Revolución. Para poner fin a todas las jerarquías coercitivas y abrir espacios para organizar una sociedad libre y horizontal, la gente debe superar los represivos poderes del Estado, abolir todas las instituciones del capitalismo, el patriarcado, la supremacía blanca y crear comunidades que se organicen sin nuevas autoridades. ¿Cómo podría la gente organizada horizontalmente superar al Estado? Si los anarquistas creen en la acción voluntaria y la organización descentralizada, ¿cómo podrían ser lo suficientemente fuertes como para derrocar a un gobierno y a un ejército profesional? De hecho, los fuertes movimientos anarquistas y antiautoritarios han derrotado a ejércitos y gobiernos en una serie de revoluciones. A menudo esto ocurre en periodos de crisis económica, cuando el Estado carece de recursos vitales, o de crisis políticas, cuando el Estado ha perdido la ilusión de legitimidad. La Revolución Soviética de 1917 no comenzó como el terror autoritario que llegó después de que Lenin y Trotsky la secuestraran. Fue una rebelión multiforme contra el zar y contra el capitalismo. Incluyó a actores tan diversos como revolucionarios socialistas, republicanos, sindicalistas, anarquistas y bolcheviques. Los propios soviets fueron consejos espontáneos de trabajadores sin partido que se organizaron a lo largo de líneas antiautoritarias. Los bolcheviques obtuvieron el control y finalmente suprimieron la revolución, jugando un efectivo juego político que incluía cooptar o sabotear a los soviets, hacerse cargo del ejército, manipular y traicionar a sus aliados y negociar con las potencias imperialistas. Los bolcheviques se establecieron hábilmente a sí mismos como el nuevo gobierno y sus aliados cometieron el error de creer en su retórica revolucionaria. Una de las primeras acciones del gobierno bolchevique fue firmar un tratado de paz de puñaladas por la espalda con los imperios alemán y austríaco. Para salir de la Primera Guerra Mundial y liberar al ejército para acciones internas, los leninistas cedieron a los imperialistas un tesoro en dineros y recursos estratégicos y llegaron al país de Ucrania sin consultarle a los ucranianos. Los campesinos en el sur de Ucrania se rebelaron y fue allí donde el anarquismo fue más fuerte durante la Revolución Soviética. Los rebeldes se hacían llamar el Ejército Insurgente Revolucionario. Fueron conocidos comúnmente como magnovistas, después de Néstor Magnó, su estratega militar más influyente y un organizador anarquista especializado. Magnó había sido liberado de prisión después de la revolución en febrero de 1917 y regresó a su ciudad natal para organizar una milicia anarquista para luchar contra las fuerzas de ocupación alemanas y austríacas. A medida que el ejército anarquista insurrecto creció, se desarrolló una estructura más formal para permitir la coordinación estratégica a lo largo de varios frentes, pero seguía siendo una milicia de voluntarios basada en el apoyo de los campesinos. Cuestiones de política y estratégica se decidían en las juntas generales de campesinos y trabajadores, siendo ayudados en lugar de impedidos por su estructura de participación flexible y un fuerte apoyo de los campesinos. Ellos liberaron un área de aproximadamente 300 por 500 kilómetros de diámetro, que contenía 7 millones de habitantes, en torno a la ciudad de Gulay-Polé. A veces, las ciudades que rodeaban esta zona anarquista, Alexandrovsk y Ekaterinoslav, ahora llamada Zaporizhzhia y Dnipropetrovsk, respectivamente, así como Melitopol, Mariupol y Berdiansk, fueron liberadas del control del Estado, a pesar de que ellas cambiaron de manos varias veces durante la guerra. La autoorganización de las líneas anarquistas se desplegó más conscientemente en las zonas rurales de esos tumultuosos años. En Gulay-Polé, los anarquistas establecieron 3 centros de enseñanza secundaria y le dieron el dinero expropiado de los bancos a los orfanatos. A lo largo de la zona aumentó la alfabetización entre los campesinos. Además de enfrentar a los alemanes y a los austríacos, los anarquistas también lucharon contra las fuerzas de los nacionalistas que trataron de someter al recién independiente País Bajo un gobierno propio ucraniano. Ellos llegaron a ocupar el frente sur contra el ejército de los rusos blancos, la aristocracia, ejército procapitalista financiado y armado en gran parte por los franceses y los estadounidenses. Mientras que sus supuestos aliados, los bolcheviques, retenían las armas y municiones y comenzaban a eliminar a los anarquistas para detener la difusión del anarquismo emanado del territorio magnovista. Los rusos blancos finalmente se abrieron paso a través del hambriento frente sur y reconquistaron Gulay-Polé. Magnó se retiró hacia el oeste arrastrando una gran parte de las milicias blancas, el resto de los cuales repelieron al ejército rojo y avanzaron constantemente hacia Moscú.
En la batalla de Perejenovka, en el oeste de Ucrania, los anarquistas arrasaron con el ejército blanco que los perseguía. A pesar de que estaban superados en número y armamento, se ejecutaron efectivamente una serie de brillantes maniobras desarrolladas por Maginot, que no tenía formación militar ni experiencia. El ejército anarquista voluntario regresó a Gulay-Polé, liberando el campo y las ciudades más importantes de los blancos. Este repentino cambio cortó las líneas de abastecimiento de los ejércitos que había llegado casi a Moscú, forzándolos a retirarse y salvando a la revolución rusa. Por un año más, una sociedad anarquista floreció otra vez en los alrededores de Gulay-Polé, a pesar de los esfuerzos de Lenin y Trotsky para reprimir a los anarquistas de la forma en que había oprimido a toda Rusia y el resto de Ucrania. Cuando una nueva incursión blanca bajo el mando del general Wrangel amenazó la revolución, los magnovistas nuevamente acordaron unirse a los comunistas contra los imperialistas, a pesar de la traición anterior. El contingente anarquista acepta una misión suicida de sacar al enemigo de sus posiciones armadas en el istmo Perekop de Crimea. Tuvieron éxito en esto y capturaron la estratégica ciudad de Simferópol, volviendo a desempeñar un importante papel en la derrota de los blancos. Después de la victoria, los bolcheviques rodearon y masacraron a la mayoría del contingente anarquista, ocuparon Gulay-Polé y ejecutaron a muchos influyentes organizadores y combatientes anarquistas. Maginot y algunos otros escaparon y confundieron al ejército rojo, que era masivo, con una eficaz campaña de guerra de guerrillas durante muchos meses, incluso provocando varias deserciones importantes. Sin embargo, al final, los sobrevivientes decidieron escapar al oeste. Algunos campesinos de Ucrania mantuvieron sus valores anarquistas y levantaron la bandera anarquista como parte de la resistencia campesina contra los nazis y los estalinistas durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso hoy en día la bandera roja y negra es un símbolo de la independencia de Ucrania, aunque pocos conocen sus orígenes. Los magnovistas del sur de Ucrania mantuvieron su carácter anarquista en condiciones extremadamente difíciles: guerra constante, la traición y represión de los supuestos aliados, las presiones de muerte que tenían por defenderse con violencia organizada. En estas circunstancias siguieron luchando por la libertad, incluso cuando no estaba en los intereses de sus fuerzas armadas. Una y otra vez intercedieron para evitar matanzas contra comunidades judías, mientras que los nacionalistas ucranianos y los bolcheviques avivaban las llamas del antisemitismo para proporcionar un chivo expiatorio a los problemas que ellos mismos fueron gravando. Maginot personalmente mató a un jefe militar vecino y potencial aliado que había ordenado matanzas, incluso en momentos en que se necesitan aliados desesperadamente. Durante octubre y noviembre de 1919, Maginot ocupó Ekaterinoslav y Alexandrovsk durante varias semanas, por lo que obtuvo su primera oportunidad de aplicar los conceptos del anarquismo a la vida de la ciudad. El primer acto de Maginot, al entrar en una ciudad grande, después de abrir las prisiones, era disipar cualquier impresión de que él había venido a introducir una nueva forma de gobierno político. Se publicaron anuncios informando a la gente del pueblo que en lo sucesivo eran libres de organizar sus vidas según su conveniencia, que el ejército insurgente no les dictaría ni ordenaría que hicieran nada. Fueron proclamadas la libertad de expresión, prensa y reunión, y en Ekaterinoslav, media docena de periódicos que representaban una amplia gama de opiniones políticas se levantaron durante la noche. Aunque fomentaba al mismo tiempo la libertad de expresión, Maginot no toleraba ninguna organización política que buscara imponer su autoridad sobre el pueblo. Por lo tanto, disolvió los comités revolucionarios bolcheviques, Revkomi, en Ekaterinoslav y Alexandrovsk, instando a sus miembros a hacer un poco de comercio honesto. Los magnovistas, abocados a la defensa de la región, dejaron la organización socioeconómica a los pueblos y ciudades. Esta práctica de no intervenir sobre otros fue acompañada por un énfasis interno en la democracia directa. Los oficiales fueron elegidos de cada subgrupo de combatientes y podían ser revocados por ese mismo grupo. Ellos no eran reverenciados, no recibían privilegios materiales y no podían dirigir desde atrás para evitar los riesgos del combate. El contraste: los oficiales del Ejército Rojo eran designados desde arriba y recibían los privilegios y salarios más altos en la escala del ejército zarista. De hecho, los bolcheviques habían tomado esencialmente la estructura y el personal del ejército zarista después de la Revolución de Octubre. Conservaron la mayor parte de los oficiales, pero lo reformaron en un ejército popular mediante la adición de funcionarios políticos responsables de la identificación y contrarrevolucionarios a ser eliminados. También adoptaron la práctica imperialista de mantener soldados lejos del continente y de sus hogares en zonas donde no se habla el idioma, por lo que sería más probable obedecer las órdenes de reprimir a los lugareños y menos probable desertar.
Sin duda, el ejército insurgente revolucionario impuso una estricta disciplina, eliminando a los supuestos espías y a aquellos que abusaban de los campesinos para beneficio personal, como estafadores y violadores. Los insurgentes deben haber sostenido muchas de las mismas facultades sobre la población civil como cualquier otro ejército. Entre sus muchas oportunidades para abusar de aquel poder, algunos de ellos probablemente lo hicieron. Sin embargo, su relación con los campesinos fue única entre las grandes potencias militares. Los magnovistas no podrían haber sobrevivido sin el apoyo popular y durante su larga guerra de guerrillas contra el Ejército Rojo, muchos campesinos les proporcionaron caballos, comida, alojamiento, ayuda médica y recopilación de inteligencia. De hecho, los propios campesinos proveían a la mayoría de los combatientes anarquistas. También se debatió cuán democráticas eran las organizaciones magnovistas. Algunos historiadores dicen que Makhno ejercía un control sustancial sobre los soviets libres, las asambleas sin partido en donde los trabajadores y los campesinos tomaban sus decisiones y organizaban sus asuntos. Incluso los historiadores simpatizantes relatan anécdotas de Makhno intimidando a delegados que él vio como contrarrevolucionarios en las reuniones. Pero hay que sopesar estas contra las muchas ocasiones en que Makhno rechazó posiciones de poder o el hecho de que él dejó al Soviet Revolucionario Militar, la asamblea que decidía la política militar de las milicias campesinas, en un intento por salvar al movimiento de la represión bolchevique. Una de las críticas que los bolcheviques hacían de los makhnovistas era que su Soviet Revolucionario Militar, lo más cercano que podrían haber tenido una organización dictatorial, no ejercía ningún poder real. En realidad, era solo un grupo asesor. Mientras que los grupos individuales de trabajadores y las comunidades campesinas conservaron su autonomía. Más caritativa es la descripción del historiador soviético Kubanin. El órgano supremo del ejército insurgente era su Soviet Revolucionario Militar, elegido en una asamblea general de todos los insurgentes. Ni el comando general del ejército ni Makhno mismo movían realmente el movimiento, sino que simplemente reflejaban las aspiraciones de la masa, actuando como sus agentes ideológicos y técnicos. Otro historiador soviético, Yefimov, dice: ninguna decisión fue tomada nunca de forma individual. Todas las cuestiones militares fueron objeto de debate común. Ampliamente superados en número y armamento, las milicias anarquistas de voluntarios derrotaron con éxito a los ejércitos alemanes, austríacos, al ucraniano nacionalista y a los rusos blancos. Se requirió de un ejército profesional suministrado por las grandes potencias industriales del mundo y la simultánea traición de sus aliados para poder detenerlos. Si hubieran sabido entonces lo que sabemos ahora, que los revolucionarios autoritarios pueden ser tan tiránicos como los gobiernos capitalistas y los anarquistas rusos en Moscú y San Petersburgo hubiesen tenido éxito en cuidarse de los bolcheviques desde el secuestro de Revolución Rusa, las cosas hubieran sido distintas. Aún más impresionante que el ejemplo dado por los makhnovistas es la victoria obtenida por varias naciones indígenas en 1868, en una guerra de 2 años. Miles de guerreros de las naciones Lakota y Cheyenne derrotaron a los militares de Estados Unidos y destruyeron varias fortalezas del ejército durante lo que llegó a ser conocido como la Guerra de Nube Roja. En 1866, los Lakota se reunieron con el gobierno de los Estados Unidos en Fort Laramie, porque este último quería permiso para construir un camino militar a través del país del río Powder, para facilitar la llegada de los colonos blancos que buscaban oro. El ejército de Estados Unidos ya había derrotado a los Arapaho en su intento de abrir el área a los colonos blancos, pero había sido incapaz de derrotar a los Lakota. Durante las negociaciones se hizo evidente que el gobierno de Estados Unidos ya había iniciado el proceso de construcción de fuertes militares a lo largo de este camino, sin ni siquiera tener garantizado el permiso para el mismo. El jefe de guerra Oglala Lakota Nube Roja se comprometió a resistir cualquier intento blanco para ocupar el área. No obstante, en el verano de 1866, los militares de Estados Unidos comenzaron a enviar más tropas a la región y a construir nuevas fortalezas. Los guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho, siguiendo la dirección de Nube Roja, comenzaron una campaña de resistencia de guerrillas, cerrando efectivamente el camino Bozeman y acosando a las tropas acantonadas en los fuertes. El ejército ordenó una agresiva campaña de invierno y el 21 de diciembre, cuando el tren de manera fue atacado una vez más, un ejército de cerca de 100 soldados de Estados Unidos decidió perseguirlos. Se encontraron mordiendo el anzuelo en una trampa en la que incluso participó el guerrero Oglala Caballo Loco. Toda la campaña fue derrotada y asesinada por una fuerza de entre 1.000 a 3.000 guerreros que esperaban para la emboscada. El oficial al mando de los soldados blancos fue apuñalado hasta la muerte en un combate mano a mano. Los Lakota solo dejaron vivo a un muchacho con un clarín que luchó con solo su clarín cubierto por una piel de búfalo, como un signo de honor.
Con esos actos, los guerreros indígenas demostraron la posibilidad de una forma de guerra mucho más respetuosa, en contraste con los colonos y los soldados blancos, los que a menudo les extraían los fetos a las mujeres embarazadas y utilizaban los genitales amputados de sus víctimas desarmadas como bolsas para el tabaco. En el verano de 1867, las tropas de Estados Unidos, con rifles nuevos de repetición, lucharon contra los Lakota en 2 batallas, pero no pudieron llevar a cabo ofensivas exitosas. Al final, ellos pidieron negociar la paz, a lo cual Nube Roja contestó que solo las concedería si los fuertes militares eran abandonados. El gobierno de Estados Unidos estuvo de acuerdo y en las conversaciones de paz reconocieron los derechos de los Lakota a las Black Hills y al país del río Powder, una enorme zona que actualmente ocupan los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana. Durante la guerra, los Lakotas y Cheyenne se organizaron sin coerción o disciplina militar. Pero contrariamente a las dicotomías típicas, su relativa falta de jerarquía no obstaculizó su capacidad para organización. Por el contrario, se mantuvieron unidos durante una guerra brutal basándose en una disciplina colectiva y automotivada, así como en diferentes formas de organización. En el ejército occidental, la unidad más importante es la policía militar o el oficial que camina detrás de las tropas, con la pistola cargada y lista para disparar a quien se dé la vuelta y huya. Los Lakota y Cheyenne no tenían la necesidad de imponer disciplina desde arriba. Ellos estaban luchando por defender sus tierras y forma de vida, un grupo unido por lazos de parentesco y afinidad. Algunos grupos de combate se estructuraron con una cadena de mando, mientras que otros operaban de una manera más colectiva, pero todos ellos se reunían voluntariamente alrededor de los individuos con mayores capacidades organizativas, poder espiritual y experiencia de combate. Estos jefes de guerra no controlaban a aquellos que los seguían por mucho que los inspiraran. Cuando la moral era baja o una pelea parecía desesperada, los grupos de guerreros a menudo iban a sus casas, siendo siempre libres de hacerlo. Si un jefe declaraba la guerra, tenía que ir, pero nadie más tenía que hacerlo, por lo que un líder que no podía convencer a nadie para seguirlo a la guerra estaba participando en un proyecto vergonzoso y al borde del suicidio. Por el contrario, los políticos y generales en las sociedades occidentales suelen comenzar guerras impopulares y ellos nunca son los que sufren las consecuencias. Las sociedades guerreras jugaron un importante papel en la organización indígena para la guerra, pero las sociedades de mujeres fueron vitales también. Ellas desempeñaron un papel similar al del quartermaster, que los ejércitos occidentales suministrando los alimentos y materiales, con la diferencia que donde el quartermaster es solo una pieza obedeciendo órdenes, las mujeres Lakota y Cheyenne se negaban a cooperar si no estaban de acuerdo con las razones de una guerra. Teniendo en cuenta que una de las contribuciones más importantes de Napoleón a la guerra europea fue la idea de que un ejército marcha sobre su estómago, se convierte en evidente que la mujer Lakota y Cheyenne ejercía más poder en los asuntos de sus naciones que lo que las historias escritas por hombres blancos nos llevan a creer. Además, las mujeres que así lo decidían podían luchar junto a los hombres. A pesar de estar increíblemente superados en número por los militares de Estados Unidos y colonos paramilitares blancos, los nativos americanos ganaron. Después de la guerra de Nube Roja, los Lakota y Cheyenne disfrutaron de casi una década de autonomía y paz. Contrario a los alegatos pacifistas sobre la resistencia militante, los vencedores no comenzaron a oprimir a otros o crearon un incontrolable ciclo de violencia solo porque se habían peleado violentamente para echar a los invasores blancos. Ellos ganaron para ellos mismos varios años de libertad y paz. En 1876, los militares de Estados Unidos nuevamente invadieron el territorio Lakota para intentar obligarlos a vivir en las reservas que se habían transformado en campos de concentración como parte de la campaña de genocidio contra las poblaciones indígenas. Varios miles de soldados participaron, comenzando con varias derrotas, la más notable de las cuales fue la batalla de Greasy Grass Creek, también conocida como la batalla de Little Bighorn. Alrededor de 1000 guerreros Lakotas y Cheyennes, defendiéndose a sí mismos de un ataque, diezmaron a la ciudad de caballería al mando de George A. Custer y mataron a varios cientos de soldados. El propio Custer previamente había invadido las tierras Lakota para difundir rumores sobre oro y de provocar una nueva ola de colonos blancos, los cuales fueron una importante fuerza impulsora para el genocidio.
Los colonos, además de ser una fuerza paramilitar armada responsable de una gran parte de los abusos y asesinatos, entregaban un pretexto suficiente para llamar al ejército. La lógica era que los pobres granjeros humildes, en el acto de invadir otro país, debían ser defendidos de los indios merodeadores. El gobierno de Estados Unidos, en última instancia, ganó la guerra contra los Lakota al atacar sus villas, invadiendo sus terrenos de caza e instaurando una fuerte represión contra el pueblo que vive en las reservas. Uno de los últimos en rendirse fue el guerrero Oglala Crazy Horse, que había sido uno de los líderes más eficaces en la lucha contra los militares de Estados Unidos. Después de que su grupo acordó entrar en la reserva, Crazy Horse fue detenido y asesinado. Su última derrota no indica una debilidad en la organización horizontal de los Lakota y Cheyenne, tanto como el hecho de que la población blanca estadounidense que trataba de exterminarlos superaba en número a estos grupos indígenas en una proporción de 1000-1 y tenía la capacidad de difundir la adicción a las drogas y las enfermedades en su propia casa mientras que destruían su fuente de alimento. La resistencia Lakota nunca terminó y aún pueden ganar finalmente la guerra. En diciembre del 2007, un grupo de Lakotas hicieron valer nuevamente su independencia, informando al Departamento de Estado de Estados Unidos que estaban retirándose de todos los tratados que ya habían sido rotos por el gobierno de los colonos y separándose como una medida necesaria de cara a las condiciones del apartheid colonial. Algunas de las luchas más intransigentes contra el Estado son indigenistas. Las luchas actuales indigenistas han creado algunas de las únicas zonas en América del Norte que gozan de autonomía física y cultural y que han sido autodefinidas con éxito en los periódicos enfrentamientos con el Estado. Estas luchas, por lo general, no los identifican a ellos mismos como anarquistas y quizá por esta razón los anarquistas tienen incluso mucho más que aprender de ellos. Pero si el aprendizaje no es otra relación mercantil, un simple acto de adquisición, entonces debe ir acompañado de relaciones horizontales de reciprocidad, es decir, de solidaridad. La nación Mohawk ha luchado largamente contra la colonización y en 1990 ganaron una gran victoria contra las fuerzas del Estado de los colonos. En el territorio Kanesatake, cerca de Montreal, los blancos en la ciudad de Oka quería ampliar un campo de golf a costa de una zona boscosa en donde se encontraba un cementerio, Mohawk, lo que desató las protestas. En la primavera de 1990, los Mohawks establecieron un campamento allí y bloquearon la carretera. El 11 de julio de 1990, la policía de Quebec atacó el campamento con gases lacrimógenos y armas automáticas, pero los defensores Mohawk estaban armados y atrincherados. Un policía fue asesinado a tiros y el resto huyó. Los automóviles de policía que habían sido dejados tras el pánico se utilizaron para construir nuevas barricadas. Mientras tanto, los guerreros Mohawk y de Kanawake bloquearon el puente Mercier, deteniendo el tráfico de las cercanías de Montreal. La policía inició un asedio a las comunidades Mohawk, pero más guerreros vinieron contrabandeando suministros. Los que resistían organizaron comida, atención médica y servicios de comunicación, y los bloqueos persistieron. Turbas blancas formadas en ciudades aledañas se amotinaron, exigiendo la violencia policial para abrir el puente y restaurar el tráfico. Más tarde, en agosto, estas turbas atacaron a un grupo de Mohawks mientras que la policía se preparaba. El 20 de agosto los bloqueos se mantenían fuertes y el ejército canadiense tomó el poder bajo el asedio de la policía. En total, 4.500 soldados fueron desplegados, apoyados por tanques, vehículos blindados, helicópteros de combate, aviones, artillería y buques de guerra. El 18 de septiembre los soldados canadienses atacaron Tekakwitha Island, disparando gas lacrimógeno y balas. Los Mohawks respondieron y los soldados tuvieron que ser evacuados en helicópteros. A través de Canadá, los indígenas protestaron en solidaridad con los Mohawks, ocuparon edificios, bloquearon vías férreas y carreteras y llevaron a cabo actos de sabotaje. Desconocidos quemaron puentes del ferrocarril en British Columbia y Alberta y derribaron 5 torres de energía hidroeléctrica en Ontario. El 26 de septiembre, el resto de los Mohawks sitiados declararon la victoria y se fueron, después de quemar sus armas. El campo de golf no se armó, la mayoría de los detenidos fueron absueltos de los cargos de porte de armas y disturbios. Oka sirvió para revitalizar el espíritu guerrero de los pueblos indígenas y nuestra voluntad para resistir. A finales de los años 90, el Banco Mundial amenazó con no renovar uno de los principales préstamos del que el gobierno boliviano dependía, si ellos no estaban de acuerdo con privatizar todos los servicios de agua en la ciudad de Cochabamba.
El gobierno cedió y firmó un contrato con un consorcio liderado por las corporaciones de Inglaterra, Italia, España, los Estados Unidos y Bolivia. El consorcio de aguas, careciendo de conocimiento respecto de las condiciones locales, de inmediato elevó las tasas, hasta el punto que muchas familias tuvieron que pagar una quinta parte de sus ingresos mensuales solo por el agua. Además de esto, aplicaron una política de cortar el servicio de agua de los hogares que no pagaran. En enero del 2000 estallaron grandes protestas contra la privatización del agua. Campesinos, principalmente indígenas, se reunieron en la ciudad junto con trabajadores jubilados, empleados textiles, vendedores ambulantes, jóvenes sin hogar, estudiantes y anarquistas. Los manifestantes tomaron la plaza central y levantaron barricadas en las principales carreteras. Se organizó una huelga general que paralizó la ciudad durante 4 días. El 4 de febrero, una gran marcha de protesta fue agredida por policías y soldados. 2 centenares de manifestantes fueron arrestados, mientras que 70 personas y 51 policías resultaron heridos. En abril la gente otra vez se apoderó de la plaza central de Cochabamba y cuando el gobierno comenzó a arrestar a los organizadores, las protestas se extendieron a las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí, así como en muchos pueblos rurales. Las principales carreteras en todo el país fueron bloqueadas. El 8 de abril el presidente boliviano declaró estado de sitio por 90 días, la prohibición de reuniones de más de 4 personas, la restricción de la actividad política, permitiendo detenciones arbitrarias, el establecimiento de toques de queda y poner las estaciones de radio bajo el control de militares. La policía ocasionalmente se unía a los manifestantes para exigir mayores pagas, incluso participaron en algunos disturbios, pero una vez que el gobierno elevó sus salarios, volvieron a trabajar y continuaron golpeando y deteniendo a sus antiguos camaradas. En todo el país se luchó contra la policía y los militares con piedras y cócteles Molotov, sufriendo muchas lesiones y múltiples muertes. El 9 de abril, soldados que trataban de eliminar una barricada encontraron resistencia y dispararon matando a 2 manifestantes e hiriendo a varios otros. Los vecinos atacaron a los soldados, se apoderaron de sus armas y abrieron fuego. Más tarde irrumpieron en un hospital y se apoderaron de un capitán del ejército que habían herido y lo lincharon. Mientras las protestas violentas solo mostraban signos de crecimiento y con frecuencia debido a los repetidos asesinatos y la represión violenta de la policía y los militares, el Estado canceló su contrato con el Consorcio de Aguas y el 11 de abril anuló la ley que autorizaba las privatizaciones del agua en Cochabamba. La gestión de la infraestructura para el agua fue entregada a un grupo de coordinación comunitario que había surgido a partir del movimiento de protesta. Algunos de los participantes en la lucha posteriormente viajaron a Washington, D.C. para unirse a los manifestantes antiglobalización, demostrando su intención de cerrar la reunión anual del Banco Mundial. Las quejas de los manifestantes se trasladaron más allá de la privatización del agua en una ciudad. La resistencia se había generalizado a una rebelión social que incluía el rechazo social al neoliberalismo, el rechazo anarquista del capitalismo, el rechazo de los agricultores a sus deudas, las demandas de los pobres para bajar los precios de los combustibles y el fin de la propiedad de las multinacionales sobre el gas boliviano y las demandas indígenas por la soberanía. Del mismo modo, la resistencia feroz en los años posteriores derrotó a la élite política de Bolivia en varias ocasiones. Agricultores y anarquistas armados con dinamita se hicieron cargo de los bancos para ganar el perdón de sus deudas. Bajo la intensa presión popular, el gobierno nacionalizó la extracción de gas y un poderoso sindicato de campesinos indígenas derrotó al programa de erradicación de la coca respaldado por los Estados Unidos. Los cultivadores de coca incluso llevaron a su líder, Evo Morales, a ser elegido presidente, dando a Bolivia su primer jefe de Estado indígena. A causa de esto, Bolivia se enfrenta actualmente a una crisis política que el gobierno puede ser incapaz de resolver, así como la élite tradicional, ubicada en las zonas orientales blancas del país, se niegan a someterse a las políticas progresistas del gobierno de Morales. En las zonas rurales, las comunidades indígenas utilizaron medios más directos para conservar su autonomía, continuaron con el bloqueo de carreteras y saboteando los intentos de control gubernamental de sus pueblos a través de actos cotidianos de resistencia. En no menos de una docena de ocasiones en que un alcalde, en particular o un funcionario del gobierno, resultó especialmente instructivo o abusivo, este fue linchado por los lugareños. La resistencia descentralizada puede derrotar al gobierno en un enfrentamiento armado, pudiendo también derrocar gobiernos. En 1997, la corrupción del gobierno y un colapso económico provocaron una insurrección masiva en Albania. En cuestión de meses, la gente se armó y obligaron al gobierno y a la policía secreta a huir del país. Ellos no establecieron
un nuevo gobierno ni se unieron bajo un partido político. Más bien, se colocaron fuera del Estado para crear regiones autónomas donde podrían organizar sus propias vidas. La rebelión se extendió de manera espontánea, sin dirección central o incluso coordinación. Las personas en todo el país identificaron al Estado como su opresor y lo atacaron. Las cárceles fueron abiertas y las estaciones de policía y edificios del gobierno quemados hasta los cimientos. La gente trató de cumplir con sus necesidades a nivel local dentro de las redes sociales preexistentes. Por desgracia, carecían de un movimiento consciente anarquista o antiautoritario, rechazando las soluciones políticas intuitivamente, pero no explícitamente. Carecían de un análisis que permitiera identificar a todos los partidos políticos como enemigos por su propia naturaleza. En consecuencia, el partido de la oposición socialista logró instalarse a sí mismo en el poder, a pesar de que esto implicara una ocupación de miles de tropas de la Unión Europea para pacificar a Albania por completo. Incluso en los países más ricos del mundo, los anarquistas y otros rebeldes pueden derrotar al Estado en un área limitada, creando una zona autónoma en la que pueden prosperar nuevas relaciones sociales. En 1980-81, el Partido Conservador alemán perdió el poder en Berlín después de tratar de aplastar por la fuerza al movimiento Ocupa. Los ocupantes ilegales ocuparon edificios abandonados como una lucha contra el aburguesamiento y la decadencia urbana, o simplemente se proporcionaron a sí mismos una vivienda libre. Muchos ocupas, conocidos como Autonomen, se identificaron con un movimiento anticapitalista, antiautoritario, que vio a estos ocupas como burbujas de libertad en las cuales se creaban los inicios de una nueva sociedad. En Berlín, la lucha más feroz fue en el barrio de Kreuzberg. En algunas áreas, la mayoría de los residentes eran Autonomen, desertores escolares e inmigrantes, siendo en muchos aspectos una zona autónoma. Utilizando todo el poder de la policía, la ciudad trató de desalojar a los ocupas y aplastar el movimiento, pero los Autonomen se defendieron. Defendieron su barrio con barricadas, piedras y cócteles molotov, superando a la policía en la lucha callejera. Contraatacaron, causando estragos en los distritos financieros y comerciales de la ciudad. El partido gobernante renunció durante la desgracia y los socialistas tomaron el poder. Estos últimos emplearon una estrategia de legalización en un intento de socavar la autonomía de movimiento, ya que no pudieron desalojarlos a la fuerza. Mientras tanto, los Autonomen en Kreuzberg tomaron medidas para proteger el barrio de los vendedores de drogas con la campaña Los puños contra las agujas. También lucharon contra el aburguesamiento, destruyendo restaurantes y bares burgueses. En Hamburgo, en 1986 y 1987, la policía fue detenida por las barricadas de los Autonomen cuando intentaban desalojar a los ocupas de Hafenstraße. Después de perder varias batallas en las principales calles y sufrir contraataques, como un ataque incendiario coordinado contra 13 tiendas por departamento, causando $10 millones en daños, el alcalde legalizó las ocupaciones, que siguen en pie y siguen siendo centros de cultura y resistencia política hasta el momento de escribir este libro. En Copenhague, Dinamarca, el movimiento juvenil autónomo continuó el ataque en 1986. Mientras se desarrollaban acciones militares de ocupas y sabotajes a estaciones de Shell Oil y otros objetivos de la lucha antiimperialista, varios cientos de personas desviaron su marcha de protesta para sorprender y ocupar Riasgade, una calle en el barrio de Osterbro. Levantaron barricadas y obtuvieron el apoyo del barrio y trajeron víveres a los vecinos ancianos bloqueados por las barricadas. Durante 9 días, los Autonomen se tomaron las calles, derrotando a la policía en varias batallas importantes. Las estaciones de radio libres en toda Dinamarca ayudaron a movilizar el apoyo, incluyendo alimentos y suministros. Finalmente, el gobierno anunció que traería a los militares para limpiar las barricadas. Los jóvenes en las barricadas anunciaron una conferencia de prensa, pero cuando llegó la mañana designada, habían desaparecido. 2 negociadores de la ciudad se preguntaron, ¿a dónde fueron los beseres, brigadistas de ocupación, cuando se marcharon? ¿Qué aprendió el ayuntamiento? Pareciera que la acción pudiese empezar nuevamente una vez más, en cualquier lugar, en cualquier momento, aún más grande, con los mismos participantes. En el 2002, la policía de Barcelona intentó desalojar el Can Masdeu, un gran centro social ocupado en una ladera a las afueras de la ciudad. Can Masdeu estaba conectado con el movimiento de ocupas, el movimiento ecologista y la tradición local de resistencia. La ladera circundante estaba cubierta de jardines, muchos de ellos utilizados por los antiguos vecinos, quienes recuerdan la dictadura y la lucha contra ella y entienden que esta lucha aún continúa en nuestros días a pesar de la apariencia de una democracia.
En consecuencia, el centro recibió el apoyo de muchos rincones de la sociedad. Cuando llegó la policía, los vecinos levantaron barricadas y cerraron el paso. Y por esos días, 11 personas colgaban con arneses en el exterior de la construcción, colgando sobre la ladera por encima del suelo. Los partidarios entraban y desafiaban a la policía, mientras que otros tomaban medidas en toda la ciudad, bloqueando el tráfico y atacando bancos, oficinas de bienes raíces, un McDonald's y otras tiendas. La policía trató de matar de hambre a los que colgaban del edificio y utilizaron tácticas psicológicas de torturar en contra de ellos, pero finalmente fracasaron. La resistencia derrotó al intento de desalojo y la zona autónoma sobrevive hasta nuestros días con jardines comunitarios activos y un centro social. El 6 de diciembre del 2008, la policía griega disparó a matar al anarquista Alexis Grigoropoulos, de 15 años de edad, en el centro de Exarquia, la fortaleza autónoma anarquista en el centro de Atenas. En cuestión de minutos, grupos anarquistas de afinidad se comunicaron por internet y telefonía celular, iniciando acciones en todo el país. Estos grupos de afinidad por cientos, que habían desarrollado relaciones de confianza y seguridad y la capacidad de realizar acciones ofensivas en años anteriores, se organizaron y llevaron a cabo numerosos ataques a pequeña escala al Estado y al capital. Estos ataques incluyeron simples grafitis, expropiaciones populares en los supermercados, ataques con molotov contra la policía, sus patrullas y comisarías, y ataques con bombas contra vehículos y oficinas de los partidos políticos, instituciones y empresas que habían llevado la reacción contra los movimientos sociales, los inmigrantes, los trabajadores, los presos y otros. La continuidad de las acciones creadas en un contexto de fuerte resistencia podría llegar a primer plano cuando la sociedad griega estuviera lista. La ira por el asesinato de Alexis entregó un punto de encuentro para los anarquistas, quienes comenzaron a atacar a la policía por todo el país, mientras que la policía en muchas ciudades ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. La fuerza de ataque rompió la ilusión de la paz social y en los días posteriores cientos de miles de personas salieron a las calles para expresar la rabia que también albergaban contra el sistema. Inmigrantes, estudiantes, escolares secundarios, trabajadores, ancianos, los revolucionarios de la generación anterior, toda la sociedad griega salió a participar en una diversidad de acciones. Y ellos lucharon contra la policía y vencieron, ganando el poder para transformar sus ciudades. Tiendas de lujo y edificios del gobierno fueron aplastados y quemados hasta los cimientos. Escuelas, estaciones de radio, teatros y otros edificios fueron ocupados. Su duelo se convirtió en celebración cuando las personas prendieron fuego y conmemoraron la quema del viejo mundo con fiestas en las calles. La policía respondió con la fuerza, hiriendo y arrestando a cientos de personas y llenando el aire con gases lacrimógenos. El pueblo se defendió con más incendios, quemando todo lo que odiaba y produciendo espesas nubes de humo negro que neutralizaban el gas lacrimógeno. En los días en que la gente comenzó a irse a casa, tal vez para volver a la normalidad, los anarquistas mantuvieron los disturbios en marcha, de modo de que no quedara duda de que las calles pertenecen al pueblo y que un nuevo mundo estaba a su alcance. En medio de todos los grafitis que aparecieron en las paredes estaba la promesa: somos una imagen del futuro. Los disturbios durante 2 semanas consecutivas. La policía había perdido todo vestigio de control y se había quedado sin gas lacrimógeno. Al final la gente se fue a casa por puro agotamiento físico, pero no se detuvo. Los ataques continuaron y gran parte de la sociedad griega comenzó a participar en acciones creativas. La sociedad griega se había transformado. Todos los símbolos del capitalismo y del gobierno demostraron provocar el desprecio de las masas. El Estado había perdido su legitimidad y los medios de comunicación se redujeron a repetir la mentira transparente. Los manifestantes simplemente no saben lo que quieren. El movimiento anarquista ganó el respeto de todo el país e inspiró la nueva generación. Los disturbios disminuyeron, pero continuaron las acciones. Al escribir estas líneas, la gente a través de Grecia continúa ocupando edificios, iniciando centros sociales, protestando, atacando, evaluando sus estrategias y celebrando masivas asambleas para determinar la dirección de su lucha. Los estados democráticos aún barajan la opción de llamar al ejército cuando sus fuerzas policiales no pueden mantener el orden y en ocasiones lo hacen incluso los países más progresistas. Sin embargo, esta opción también abre peligrosas posibilidades. Los disidentes también pueden tomar las armas. Si la lucha continúa ganando popularidad, más y más gente va a ver al gobierno como una fuerza de ocupación. En un caso extremo, los militares pueden amotinarse y la lucha se difunde. En Grecia, los soldados estaban circulando cartas prometiendo que si se les llamaba para aplastar la revuelta, entregarían sus armas al pueblo y abrirían fuego contra los policías. La intervención militar es una etapa ineludible de cualquier lucha para derrotar al Estado.
Pero si los movimientos sociales pueden demostrar el valor y la capacidad organizativa para derrotar a la policía, ellos pueden ser capaces de derrotar a los militares o ganarlos de su lado. Gracias a la retórica de los gobiernos democráticos, los soldados de hoy están mucho menos preparados psicológicamente para reprimir levantamientos locales tan brutalmente como lo harían con un país extranjero. Debido a la naturaleza globalmente integradora del sistema, los estados y otras instituciones de poder se refuerzan mutuamente y por lo tanto son más fuertes hasta cierto punto. Pero más allá de ese punto, todos ellos son más débiles y vulnerables a un colapso a escala global como nunca antes en la historia. La crisis política en China podría destruir la economía de Estados Unidos y botar también otras fichas del dominó. Todavía no hemos llegado al punto en el que podamos derrocar la estructura de poder mundial, pero es significativo que en competencias específicas el Estado sea a menudo incapaz de aplastarnos y las burbujas de autonomía coexionen con el sistema que pretende ser universal y sin alternativas. Los gobiernos son derribados cada año. El sistema aún no ha sido abolido porque los vencedores de estas luchas siempre han sido cooptados y reincorporados en el capitalismo global. Pero si los movimientos antiautoritarios pueden tomar explícitamente la iniciativa en la resistencia popular, este será un signo de esperanza para el futuro. ¿Cómo sabemos que los revolucionarios no se convertirán en las nuevas autoridades? No es inevitable que los revolucionarios se conviertan en los nuevos dictadores, sobre todo si su objetivo principal es la abolición de toda autoridad coercitiva. Las revoluciones a través de todo el siglo XX crearon nuevos sistemas totalitarios, pero todas ellas fueron dirigidas o secuestradas por partidos políticos, ninguno de los cuales denunciaban el autoritarismo. Por el contrario, un gran número de ellos prometieron crear una dictadura del proletariado o gobierno nacionalista. Los partidos políticos, después de todo, son instituciones inherentemente autoritarias, incluso en el caso improbable de que legítimamente vengan de grupos desempoderados y construyan estructuras internas democráticas. Todavía deben negociar con las autoridades existentes para ganar influencia, y su último objetivo es ganar el control sobre una estructura de poder centralizado. Para que los partidos políticos obtengan el poder a través del proceso parlamentario, deben dejar de lado todos los principios igualitarios y metas revolucionarias que pudieran haber tenido y cooperar con los acuerdos preexistentes de poder, como son las necesidades de los capitalistas, las guerras imperialistas y así sucesivamente. Este triste proceso fue demostrado por los partidos socialdemócratas de todo el mundo, desde Labour en el Reino Unido, con el Partido Comunista en Italia y más recientemente por el Partido Verde en Alemania o el Partido de los Trabajadores en Brasil. Por otra parte, cuando los partidos políticos como los bolcheviques, los Khmer Rouge y los comunistas cubanos tratan de imponer el cambio mediante la adopción del control en un golpe de Estado o guerra civil, su autoritarismo es aún más inmediatamente visible. Sin embargo, los revolucionarios expresamente antiautoritarios tienen una historia de destruir el poder en lugar de tomarlo. Ninguno de sus levantamientos ha sido perfecto, pero han dado una esperanza para el futuro y lecciones sobre cómo se podría lograr una revolución anarquista. Mientras que el autoritarismo es siempre un peligro, no es un resultado inevitable de la lucha. En el 2001, después de años de discriminación y brutalidad, los Amazigh Bereber, habitantes de Kabylia, una región de Argelia, se levantaron contra el predominante gobierno árabe. El detonante de la sublevación llegó el 18 de abril, cuando Gendarmería mató a un joven local y más tarde sometió a varios estudiantes a detenciones arbitrarias, aunque el movimiento resultante había demostrado claramente ser mucho más amplio que solo una reacción contra la brutalidad policial. A partir del 21 de abril, la gente peleó contra Gendarmería, quemaron comisarías, edificios gubernamentales y oficinas de partidos políticos de oposición. Al notar que las oficinas de servicio social gubernamentales no se libraron, los intelectuales y periodistas nacionales, así como los izquierdistas en la Francia paternalista, advirtieron que los equivocados amotinados estaban destruyendo sus propios vecindarios, omitiendo el hecho por hipocresía o ignorancia de que los servicios sociales en las regiones pobres tienen la misma función que la policía, solo que llevan a cabo la parte más suave del trabajo. Los disturbios generalizados en la insurrección y la gente de Kabylia pronto alcanzaron una de sus principales demandas, la eliminación de la gendarmería en la región. Muchas estaciones de policía que no quemaron totalmente fueron sitiadas, sus líneas de suministro fueron cortadas, por lo que la gendarmería tuvo que salir a atacar solo para abastecerse.
En los primeros meses la policía mató a más de un centenar de personas e hirió a miles, pero los insurgentes no dieron marcha atrás. Debido a la ferocidad de la resistencia más que a la generosidad del gobierno, Kabylia todavía estaba fuera de los límites de la gendarmería a comienzos del 2006. El movimiento pronto fue organizado a la región liberada a lo largo de líneas tradicionales y antiautoritarias. Las comunidades resucitaron la tradición Amazigh del A'arj o A'aruj en plural, una asamblea popular para las autoorganizaciones. Kabylia se benefició de una arraigada cultura antiautoritaria. Durante la colonización francesa, la región era la cuna de frecuentes levantamientos y de la resistencia cotidiana a la administración del gobierno. En 1948, por ejemplo, una asamblea del pueblo prohibió formalmente la comunicación con el gobierno sobre asuntos de la comunidad. Quien entregue información a cualquier autoridad, ya sea sobre la moralidad de otro ciudadano, ya sea sobre las cifras fiscales, será sancionado con una multa de 10.000 francos. Es el tipo más grave de multa que existe. El alcalde y la guardia rural no están excluidos. Y cuando los movimientos actuales comenzaron a organizar comités de barrios y de villas, un delegado de la Arch of Ait, Dienat, declaró que para demostrar que al menos el recuerdo de esta tradición no se había perdido, antes, cuando el Tahmat se hacía cargo de la resolución de conflictos entre personas, ellos castigaban al ladrón o al estafador, no era necesario ir al tribunal, de hecho era vergonzoso. A partir del 20 de abril, los delegados de 43 ciudades en la subprefectura de Beni Douala, en Kabylia, estaban coordinando la convocatoria a una huelga general, así como la gente en muchos pueblos y barrios organizaban asambleas y coordinaciones. El 10 de mayo, los delegados, a partir de las diferentes asambleas y coordinaciones a lo largo de Beni Douala, se reunieron para formular las demandas y organizar el movimiento. La prensa, demostrando el papel que jugaría durante la insurrección, publicó un anuncio falso diciendo que la reunión había sido cancelada, pero aún así acudió en conjunto un gran número de delegados, sobre todo los de Wilaya o distrito de Tizi Ouzou. Ellos echaron a un alcalde que intentó participar en las reuniones. Aquí nosotros no necesitamos a un alcalde o cualquier otro representante del Estado, dijo un delegado. Los delegados de los A'aruj mantuvieron reuniones y crearon una coordinación interwilaya. El 11 de junio se reunieron en el Seur. Nosotros, representantes de las vilayas de Setis, Borj, Bu, Arrerij, Buira, Bumerdes, Bejaya, Tizi Ouzou, Argel, así como el comité colectivo de las universidades de Argel, reunidos hoy lunes 11 de junio del 2001 en la Casa de la Juventud Moulou Feraoun en el Seur Bejaya, hemos adoptado la siguiente tabla de demandas. Que el Estado adopte con urgencia la responsabilidad de todas las víctimas heridas y las familias de los mártires de la represión durante estos eventos. El juicio por un tribunal civil de los autores, instigadores y cómplices de estos crímenes y su expulsión de las fuerzas de seguridad y de los cargos públicos. El estatus de mártir para dignificar a cada víctima caída durante estos eventos y la protección de todos los testigos del drama. La retirada inmediata de las brigadas de la Gendarmería y los refuerzos de la URSS. La anulación de los procesos judiciales contra todos los manifestantes, así como la liberación de aquellos que ya han sido condenados durante estos eventos. El abandono inmediato de las expediciones de castigo, la intimidación y las provocaciones contra la población. La disolución de las comisiones de investigación iniciadas por el poder, la satisfacción de los reclamos de los Amazigh en todas sus dimensiones, de identidad, civilización, idioma y cultura, sin referéndum y sin condiciones, y la declaración del Tamazigh como la lengua nacional y oficial. Por un Estado que garantice todos los derechos socioeconómicos y de todas las libertades democráticas, contra la política de subdesarrollo, la pauperización y miserabilización del pueblo argelino, la colocación de todas las funciones ejecutivas del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, bajo la autoridad efectiva de órganos democráticamente elegidos, por un urgente plan socioeconómico para toda Kabylia, en contra del Tamekranit, aproximadamente la arbitrariedad del poder y de todas las formas de injusticia y exclusión. Por la reconsideración, caso por caso, de los exámenes regionales para todos los estudiantes que no los aprobaron. Por la entrega de subsidios de desempleo para todos los que hacen menos del 50% del salario mínimo. Exigimos una respuesta oficial, urgente y pública a estas demandas. Ulak SMA, Ulak, la lucha continúa.
El 14 de junio, cientos de miles fueron a marchar a Argel para presentar estas demandas, pero fueron dispersados y secuestrados preventivamente por la acción policial. Aunque el movimiento fue siempre más fuerte en Cabilia, este nunca se ha limitado a fronteras nacionales, culturales y ha recibido apoyo en todo el país. Sin embargo, los partidos políticos de oposición trataron de aguar el movimiento reduciendo las demandas a simples medidas contra la brutalidad policial y el reconocimiento oficial de la lengua bereber. Pero la derrota de la marcha en Argel efectivamente demostró la debilidad del movimiento fuera de Cabilia. Un residente de Argel dijo, en relación a la dificultad de la resistencia en la capital en contraste con las regiones bereberes, ellos tienen suerte. En Cabilia nunca están solos. Todos ellos tienen una cultura, sus estructuras. Nosotros vivimos en medio de soplones y de afiches de Rambo. En julio y agosto, el movimiento se propuso la tarea de reflexionar estratégicamente en su estructura. Adoptaron un sistema de coordinación entre los Aaruch, Dairas y las comunas dentro de un wilaya y de elecciones de delegados dentro de los pueblos y barrios. Estos delegados formaron una coordinación municipal que gozaba de plena autonomía de acción. La coordinación de toda la wilaya se compone de 2 delegados de cada una de las coordinaciones municipales. En un caso típico en Bejaya, la coordinación expulsó a los sindicalistas e izquierdistas que se habían infiltrado y lanzó una huelga general por su propia iniciativa. En la culminación de este proceso de reflexión, el movimiento identificó como una de sus principales debilidades la relativa falta de participación de las mujeres dentro de la coordinación, aunque las mujeres desempeñaron un papel importante en la insurrección y en otras partes del movimiento. Los delegados resolvieron fomentar una mayor participación de las mujeres. A lo largo de este proceso, algunos delegados trataron secretamente de dialogar con el gobierno, mientras que la prensa se movía entre demonizar al movimiento y sugerir que sus demandas más cívicas podrían ser aceptadas por el gobierno, haciendo caso omiso a sus demandas más radicales. El 20 de agosto, el movimiento demostró su poder dentro de Cabilia con una gran marcha de protesta seguida por una ronda de reuniones interwilayas. La élite del país esperó que estas reuniones demostraran la madurez del movimiento y resultaran en diálogo, pero las coordinaciones continuaron rechazando las negociaciones secretas y reafirmaron los acuerdos de El Xeur. Los comentaristas señalaron que si el movimiento continuaba rechazando el diálogo mientras empujaban sus demandas y defendían con éxito su autonomía, ellos efectivamente harían imposible gobernar y el resultado podría ser el colapso del poder del Estado, al menos en Cabilia. El 10 de octubre del 2002, después de haber sobrevivido más de un año a la violencia y la represión por participar en la política, el movimiento puso en marcha un boicot a las elecciones. Para gran frustración de los partidos políticos, las elecciones fueron bloqueadas en Cabilia y en el resto de Argelia la participación fue notablemente baja. Desde el principio, los partidos políticos se vieron amenazados por la autoorganización de la revuelta e intentaron en todas sus fuerzas llevar al movimiento dentro del sistema político. Sin embargo, no fue tan fácil. Al principio, el movimiento adoptó un código de honor en que todos los delegados de la coordinación tuvieron que jurar. El código decía: los delegados del movimiento prometen respetar los términos enunciados en el capítulo del principio directivo de las coordinaciones de Aaruch, Dairas y los comunas. Honrar la sangre de los mártires continuando la lucha hasta la realización de sus objetivos y no usar su memoria para lucrar o con fines partidistas. Respetar el espíritu decididamente pacífico del movimiento. No tomar ninguna acción encaminada a establecer conexiones directas o indirectas con el poder. No usar el movimiento con fines partidistas de arrastre en elecciones o en intentos de tomar el poder. Públicamente renunciar al movimiento antes de buscar cualquier oficio electoral. No aceptar ningún cargo político, nombramiento por decreto en las instituciones de poder. Mostrar civismo y respeto a los demás, dar al movimiento una dimensión nacional, no eludir la estructura adecuada en materia de comunicación, dar solidaridad efectiva a cualquier persona que haya sufrido alguna lesión debido a la actividad como delegado del movimiento. Nota: cualquier delegado que viole el código de honor será públicamente denunciado. Y de hecho, los delegados que rompieron su promesa fueron condenados al ostracismo e incluso atacados. La presión de recuperación continuaba. Los comités y consejos anónimos comenzaron a emitir comunicados de prensa denunciando la espiral de violencia de los jóvenes y los pobres cálculos políticos de aquellos que siguen parasitando el debate público y silenciando a los buenos ciudadanos.
Más tarde, este consejo, en particular, aclaró que estos buenos ciudadanos eran todos los personajes científicos y políticos del municipio capaces de dar sentido y consistencia al movimiento. En los años siguientes, el debilitamiento del carácter antiautoritario del movimiento ha demostrado un gran obstáculo para las insurrecciones libertarias que ganaron una burbuja de autonomía. No es un autoritarismo inevitable lo que se arrastra, sino la constante presión internacional sobre el movimiento para institucionalizarlo. En Cabilia, gran parte de esa presión vino de las ONGs europeas y organismos internacionales que decían trabajar por la paz. Exigieron que las coordinaciones Sahara adoptaran tácticas pacíficas, que dejaran su boicot político y que presentaran candidatos a las elecciones. Desde entonces el movimiento se ha dividido. Muchos delegados y ancianos saharach, quienes se nombraron ellos mismos dirigentes, han entrado en la arena política, donde sus principales objetivos son reformar la Constitución de Argelia para instaurar reformas democráticas y terminar con la dictadura actual. Mientras tanto, el Movimiento para la Autonomía de Cabilia, MAC, ha seguido insistiendo en que el poder debe ser descentralizado y la región debe ganar independencia. Cabilia no recibía apoyo importante ni solidaridad de movimientos antiautoritarios alrededor del mundo, lo cual podría haber ayudado a contrarrestar la presión de institucionalizarse. Parte de esto es debido al aislamiento y el eurocentrismo de muchos de estos movimientos. Al mismo tiempo, el movimiento limitó su alcance a las fronteras estatales y carecía de una ideología revolucionaria explícita. Por sí solo, la preocupación por el civismo y el énfasis en la autonomía encontrado en la cultura amazigh son claramente antiautoritarios, pero en una competición contra el Estado, esto da lugar a un sinnúmero de ambigüedades. Las demandas del movimiento, si se alcanzaban totalmente, habrían hecho impracticable al gobierno y por lo tanto ellos serían revolucionarios. Sin embargo, no se llama explícitamente la destrucción del poder y por lo tanto deja mucho espacio para que el Estado se vuelva a insertar en el movimiento. A pesar de que el Código de Honor prohibió exhaustivamente la colaboración con los partidos políticos, la ideología cívica del movimiento ha hecho este tipo de colaboración inevitable al exigir un buen gobierno, que es por supuesto imposible, una palabra en clave para autoengaño y traición. Una ideología o un análisis revolucionario así como antiautoritario podría haber impedido la recuperación y facilitado la solidaridad con movimientos en otros países. Al mismo tiempo, los movimientos en otros países podrían haber sido posicionados para solidarizar, con lo que habrían desarrollado una comprensión más amplia de la lucha. Por ejemplo, debido a una serie de razones históricas y culturales, es probable que la insurrección en Argelia nunca se identifique a sí misma como anarquista. Sin embargo, era uno de los ejemplos más inspiradores de la anarquía que apareció en esos años. A la mayoría de los autoidentificados como anarquistas estuvieron impedidos de darse cuenta de esto y de iniciar relaciones de solidaridad debido a un prejuicio cultural contra las luchas que no adopten las estéticas y la herencia cultural común prevalente entre los revolucionarios europeos americanos. Los experimentos históricos en la colectivización y el comunismo anarquista que tuvieron lugar en España en 1936 y 1937 solo pudieron ocurrir porque los anarquistas se habían estado preparando para derrotar a los militares en una insurrección armada y cuando los fascistas lanzaron su golpe de Estado, ellos fueron capaces de derrotarlos militarmente a lo largo de gran parte del país. A fin de proteger el nuevo mundo que estaban construyendo, se organizaron para contener a los fascistas mejor equipados con la guerra de trincheras, declarando no pasarán. A pesar de que tenían mucho para mantenerlos ocupados en el frente interno, establecieron escuelas, colectivizaron la tierra y las fábricas, reorganizaron la vida social. Los anarquistas crearon y entrenaron milicias de voluntarios para luchar en el frente. A principios de la guerra, la comuna Durruti hizo retroceder a los fascistas en el frente de Aragón. Y en noviembre jugó un papel importante en derrotar a la ofensiva fascista en Madrid. Hubo muchas críticas de las milicias de voluntarios, la mayoría de los periodistas burgueses y estalinistas que querían aplastar a las milicias a favor de un ejército profesional totalmente bajo su control. George Orwell, que luchó en una milicia trotskista, aclara las cosas. Más tarde se convirtió en moda criticar a las milicias y por lo tanto se pretendía que las fallas que se debían a la falta de capacitación y de armamento eran el resultado del sistema igualitario. En realidad, un proyecto militar recién levantado era una turba indisciplinada, no porque los funcionarios llamaran camarada a los soldados rasos, sino porque las tropas mayoritarias eran siempre una turba indisciplinada. Los periodistas que se burlaban del sistema de la milicia rara vez recordaban que las milicias tenían que mantener la línea, mientras que el ejército popular entrenaba en la parte trasera. Y esto es un tributo a la fuerza de la disciplina revolucionaria, que las milicias se quedaran en el campo para todo.
Hasta alrededor de junio de 1937 no había nada para mantenerlas ahí, excepto la lealtad de clase. Un ejército de conscriptos en las mismas circunstancias, sin esta policía de combate, se habría desvanecido. Al principio, al caos aparente, la falta general de entrenamiento, el hecho de que a menudo tenías que argumentar durante 5 minutos antes de que pudieras conseguir que obedecieran una orden, me consternó y me enfureció. Tenía mis ideas del ejército británico y desde luego las milicias españolas eran muy diferentes a ellos, pero teniendo en cuenta las circunstancias, eran los mejores soldados que alguien pudiera esperar. Orwell reveló que las milicias estaban siendo deliberadamente privadas del armamento que necesitaban para la victoria por un aparato político determinado para aplastarlos. No obstante, en octubre de 1936, las milicias anarquistas y socialistas hicieron retroceder a los fascistas de nuevo en el frente de Aragón y mantuvieron la línea por los siguientes 8 meses, hasta que fueron reemplazados forzadamente por el ejército del gobierno. El conflicto fue largo y sangriento, lleno de peligros, oportunidades sin precedentes y difíciles tomas de decisión. A lo largo de él, los anarquistas tuvieron que demostrar la viabilidad de su ideal de una verdadera revolución antiautoritaria. Ellos experimentaron una serie de éxitos y fracasos que, tomados en conjunto, muestran lo que es posible y los peligros que los revolucionarios deben evitar para resistir ser las nuevas autoridades. Detrás de las líneas, los anarquistas y socialistas aprovecharon la oportunidad para poner sus ideales en práctica. En el campo español, los campesinos expropiaron la tierra y abolieron las relaciones capitalistas. No había ninguna política de gobierno uniforme de cómo los campesinos establecieron el anarcocomunismo. Ellos emplearon una variedad de métodos para derrocar a sus amos y crear una nueva sociedad. En algunos lugares, los campesinos asesinaron clérigos y propietarios de tierra, aunque a menudo esto ocurría en represalia directa contra los que había colaborado con los fascistas o con el régimen anterior, por dar los nombres de los radicales para que fueran arrestados y ejecutados. En varios levantamientos en España, entre 1932 y 1934, los revolucionarios habían mostrado una baja predisposición a asesinar a sus enemigos políticos. Por ejemplo, cuando los campesinos del pueblo andaluz de Casas Viejas habían desplegado la bandera roja y negra, la violencia solo se dirigió contra los títulos de propiedad que fueron quemados. Ni los jefes políticos ni los propietarios fueron atacados, sino que eran simplemente informados que ya no tenían el poder o la propiedad. El hecho de que estos campesinos pacíficos fueran masacrados posteriormente por los militares en las manos de los jefes y los terratenientes puede ayudar a explicar sus conductas más agresivas realizadas en 1936. Y la Iglesia en España fue en gran medida una institución profascista. Los sacerdotes habían sido durante mucho tiempo los proveedores de abusivas formas de educación y los defensores del patriotismo, el patriarcado y los derechos divinos de los terratenientes. Cuando Franco lanzó su golpe de Estado, muchos de los sacerdotes actuaron como paramilitares fascistas. Había existido un largo debate en los círculos anarquistas de si la lucha contra el capitalismo como sistema necesitaba del ataque específico a individuos en el poder, aparte de las situaciones de defensa propia. El hecho de que aquellos en el poder, cuando mostraron misericordia, se dieron vuelta y dieron a los pelotones de fusilamiento los nombres de los rebeldes para castigarlos y de desalentar futuras rebeliones, subrayó el argumento de que las élites no están solo jugando inocentemente un papel dentro de un sistema impersonal, sino que se involucran específicamente en la guerra contra los oprimidos. Por lo tanto, los homicidios perpetrados por los anarquistas y los campesinos españoles no eran signo de un autoritarismo inherente a la lucha revolucionaria, sino más bien una estrategia intencionada dentro de un peligroso conflicto. El comportamiento contemporáneo de los estalinistas, que estableció una fuerza de policía secreta para torturar y ejecutar a sus antiguos camaradas, demuestra cuán bajo puede caer la gente cuando creen que está luchando por una causa justa. Pero el ejemplo de contraste ofrecido por los anarquistas y otros socialistas demuestra que tal comportamiento no es inevitable. Una demostración de la ausencia de autoritarismo entre los anarquistas se puede ver en el hecho de que los mismos campesinos que se libraron violentamente no obligaron a los campesinos individualistas a colectivizar sus tierras junto con el resto de la comunidad. En la mayoría de los pueblos encuestados en áreas anarquistas, las propiedades individuales y colectivas existían al mismo tiempo. En el peor escenario, donde un campesino anticolectivo tuviese tierras en medio de las tierras de campesinos que sí quisieran unirlas, la mayoría le preguntaba al campesino individualista si le parecía comerciar su tierra por otras tierras en otro lugar, para que los demás campesinos pudieran aunar sus esfuerzos para formar un colectivo. En un ejemplo documentado, la colectivización de los campesinos ofreció tierras de mejor calidad a cada terrateniente con el fin de garantizar una resolución consensuada.
En las ciudades y dentro de las estructuras de la CNT, el Sindicato de Trabajadores Anarquistas, con más de 1 millón de miembros, la situación era más complicada. Después de que los grupos de defensa elaborados por la CNT y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, derrotaran a la sublevación fascista en Cataluña y confiscaran las armas de la armería, la CNT espontáneamente organizó los consejos de fábricas, las asambleas barriales y otras organizaciones capaces de coordinar la vida económica. Lo que es más, lo hicieron de una manera no partidista, en colaboración con otros trabajadores de todas las tendencias políticas. A pesar de que los anarquistas eran la fuerza más poderosa en Cataluña, demostraron muy pocos deseos de reprimir a todos grupos. En marcado contraste con el Partido Comunista, los trotskistas y el nacionalismo catalán. El problema vino de los delegados de la CNT. El sindicato había fallado en estructurarse a sí mismo de una manera que impidiera su institucionalización. Los delegados a los comités regionales y nacionales olvidaban fallar según lo acordado. No había costumbre de evitar que la misma gente mantuviera constantemente esas posiciones en estos comités superiores y las negociaciones o decisiones tomadas por los comités más altos no siempre tenían que ser ratificadas por todos los miembros. Por otra parte, coherentemente, desde un principio, los militantes anarquistas rechazaron las posiciones en la Confederación, mientras los intelectuales se centraron en las teorías abstractas y la planificación económica gravitó a los comités centrales. Por lo tanto, en el momento de la revolución en julio de 1936, la CNT tenía un liderazgo establecido y este liderazgo fue aislado del movimiento actual. Anarquistas como Stuart Christie y los veteranos del grupo Juventudes Libertarias, que llevaron a participar en la lucha de guerrillas contra los fascistas durante las décadas siguientes, han argumentado que estas dinámicas separaban el liderazgo de facto de la CNT desde las bases y los acercaba a los políticos profesionales. Así, en Cataluña, cuando fueron invitados a participar en un frente popular antifascista junto con los partidos autoritarios socialistas y republicanos, fueron obligados. Para ellos se trataba de un gesto de pluralismo y solidaridad, así como un medio de autodefensa contra la amenaza planteada por el fascismo. Su alejamiento de la base les impidió darse cuenta de que el poder ya no estaba en los edificios del gobierno, sino que ya estaba en las calles y donde los trabajadores de forma espontánea se hacían cargo de sus fábricas. Ignorante de esto, ellos en realidad impidieron la revolución social, desalentaron a las masas armadas de perseguir la plena realización del comunismo anarquista por temor a molestar a sus nuevos aliados. En cualquier caso, los anarquistas en este periodo enfrentaron decisiones muy difíciles. Los representantes quedaron atrapados entre el fascismo que avanzaba y los aliados traidores, mientras que en las calles había que elegir entre aceptar las dudosas decisiones de un liderazgo autodesignado o dividir el movimiento siendo demasiado crítico. Pero a pesar del repentino poder adquirido por la CNT, que era la fuerza política organizada dominante en Cataluña y una fuerza importante en otras provincias, tanto en el liderazgo como en la base, actuando de una manera cooperativa en vez de una forma sedienta de poder. Por ejemplo, en los comités antifascistas propuestos por el gobierno catalán, ellos se permitieron a sí mismos ponerse en un nivel igualitario con el relativamente débil Sindicato de Trabajadores Socialistas y el Partido Nacionalista Catalán. Una de las principales razones que dio la dirigencia de la CNT para colaborar con los partidos autoritarios fue que la supresión del gobierno en Cataluña sería equivalente a la imposición de una dictadura anarquista. Pero esta suposición de que conseguir deshacerse del gobierno, o más exactamente permitir que un movimiento popular espontáneo lo hiciera, significaba sustituirlo por la CNT, mostró cuán ciegos estaban respecto de su propia importancia. Ellos fallaron en darse cuenta de que la clase trabajadora fue desarrollando nuevas formas de organización, tales como consejos de fábrica, que podían florecer mejor trascendiendo a las instituciones preexistentes, ya sea la CNT o el gobierno, en lugar de ser absorbidos por ellas. La dirección de la CNT no se dio cuenta de lo poderoso que era el movimiento popular y que su papel como voceros sindicales era ahora hostil para el curso de la revolución. En lugar de pintar un cuadro optimista de la historia, debemos reconocer que estos ejemplos demuestran que navegar por la tensión entre la eficacia y el autoritarismo no es fácil, pero es posible. ¿De qué manera las comunidades deciden organizarse ellas mismas en un primer momento? Todas las personas son capaces de autoorganizarse, ya sea que tengan o no experiencia en el trabajo político.
Por supuesto, tomar el control de nuestras vidas puede no ser fácil al principio, pero es inminentemente posible. En la mayoría de los casos, las personas toman la solución obvia, de forma espontánea, celebran grandes reuniones abiertas con sus vecinos, compañeros de trabajo o de barricadas para averiguar lo que hay que hacer. En otros casos, la sociedad se organiza a través de las organizaciones revolucionarias preexistentes. La rebelión popular en Argentina del 2001 mostró a la gente tomando el control sobre sus vidas a un nivel sin precedentes. Formando asambleas en el barrio, se hicieron cargo de las fábricas y de las tierras abandonadas, crearon redes de trueque, bloquearon carreteras para obligar al gobierno a concederles un alivio a los desempleados, se tomaron las calles contra la letal represión policial y obligaron a 4 presidentes, a varios vicepresidentes y ministros del área económica a dimitir en rápida sucesión. A pesar de ello, no nombraron líderes y la mayoría de las asambleas vecinales rechazaron a los partidos políticos y sindicatos tratando de cooptar a estas instituciones espontáneas. Dentro de las asambleas, las ocupaciones de fábricas y otras organizaciones se practicaban el consenso y se alentaba la organización horizontal. En las palabras de un activista involucrado en el establecimiento de otras estructuras sociales en su barrio, donde el desempleo alcanzó el 80%, estamos construyendo poder, no tomándolo. La gente formó más de 200 asambleas barriales solo en Buenos Aires que involucraban a miles de personas. De acuerdo con una encuesta, 1 de cada 3 residentes de la capital había asistido a una asamblea. La gente empezó a reunirse en sus vecindarios, a menudo en torno a una comida común u olla popular. Luego de eso, ellos ocupaban un espacio para servir como centro social, en muchos casos un banco abandonado. Pronto la asamblea del barrio celebraría reuniones semanales en asuntos de la comunidad, pero también en temas como la deuda externa, la guerra y el libre comercio, así como de qué forma podían trabajar juntos y cómo veían el futuro. Muchos centros sociales eventualmente ofrecían un espacio de información y quizá computadoras, libros y varios talleres de yoga, defensa personal, idiomas y habilidades básicas. Muchos también tienen jardines comunitarios, clubes de niños para después de clases y clases para la educación de adultos, eventos sociales y culturales, cocinan colectivamente la comida y se movilizan políticamente para ellos mismos y en apoyo a los piqueteros y a las fábricas tomadas. Las asambleas crearon grupos de trabajo, tales como los de salud y comité de medios de comunicación alternativos, que se reunían adicionalmente involucrando a las personas más interesadas en esos proyectos, según la visita de periodistas independientes. Algunas asambleas tienen por lo menos 200 personas participando, los demás son mucho más pequeños. Una de las asambleas a las que asistimos tenía unas 40 personas presentes, que incluían desde 2 madres amamantando sentadas en la acera a un abogado de terno, un delegado hippie de ropas sueltas, un taxista de edad avanzada, un mensajero en bicicleta con gridblocks, hasta un estudiante de enfermería. Era una rebanada de toda la sociedad argentina, puesta de pie en un círculo en una esquina de la calle, bajo la luz anaranjada de una luz de sodio, haciendo pasar un megáfono y discutiendo cómo recuperar el control de sus vidas. De vez en cuando un coche pasaba y hacía sonar su bocina en señal de apoyo, y todo esto sucedía entre las 8 p.m. y la medianoche de un miércoles por la noche. Pronto las asambleas barriales se estaban coordinando a nivel en una ciudad. Una vez por semana, las asambleas enviaban voceros a las plenarias interbarrios, que reunían a miles de personas de toda la ciudad para proponer proyectos conjuntos y planes de protesta. En la plenaria, las decisiones se tomaban con una mayoría de votos, pero la estructura no era coercitiva, pues las decisiones no eran vinculantes. Ellos solos las llevaban a cabo si la gente tenía el entusiasmo para llevarlas a cabo. En consecuencia, si un gran número de personas en la interbarrio votaban a favor de abstenerse en una propuesta concreta, la propuesta era reelaborada, por lo que podía recibir más apoyo. La estructura de la Asamblea se expandió rápidamente a niveles provinciales y nacionales. Dentro de un plazo de 2 meses desde el comienzo de la sublevación, la Asamblea Nacional estaba llamando a que el gobierno fuera sustituido por las asambleas. Eso no ocurrió, pero al fin el gobierno de Argentina se vio obligado a hacer concesiones populares. Anunció que iba a pagar su deuda internacional, una ocurrencia sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional estaba tan asustado por la rebelión popular y por el apoyo en todo el mundo del movimiento antiglobalización y tan avergonzado por el colapso de su niño símbolo que tuvo que aceptar esta sorprendente derrota. El movimiento en Argentina jugó un papel fundamental en el cumplimiento de uno de los principales objetivos de los movimientos antiglobalización, que fue la derrota del FMI y del Banco Mundial.
Mientras escribo esto, estas instituciones están desacreditadas y en bancarrota. Mientras tanto, la economía argentina se ha estabilizado y la mayor parte de la indignación popular se ha desplomado. Sin embargo, algunas de las asambleas que lograron un importante nicho en el levantamiento continúan operando 7 años más tarde. La próxima vez que el conflicto salga a la superficie, estas asambleas se mantendrán en la memoria colectiva como las semillas de una sociedad futura. La sociedad de Gwangju o Gwangju en Corea del Sur, se liberó a sí misma durante 6 días en mayo de 1980, después de protestas estudiantiles y de los trabajadores contra la dictadura militar, los que se intensificaron en respuestas a la declaración de la ley marcial. Los manifestantes incendiaron la estación de televisión estatal y se apoderaron de armas. Rápidamente organizaron un ejército de ciudadanos que obligó a salir a la policía y a los militares. Al igual que en otras rebeliones urbanas, incluidas las de París en 1848 y 1968, en Budapest en 1919 y en Beijing en 1989, los estudiantes y los trabajadores de Gwangju formaron rápidamente asambleas abiertas para organizar la vida en la ciudad y comunicarse con el mundo exterior. Los participantes en el levantamiento hablaron de un complejo sistema de organización desarrollado de forma espontánea en un corto periodo de tiempo y sin los líderes de los principales grupos de estudiantes y organizaciones de protesta que ya habían sido arrestados. Su sistema incluía un ejército ciudadano, un centro de operaciones, un comité ciudadano estudiantil, una junta de planificación y departamentos locales de defensa, investigación, información, servicios públicos, entierro de los muertos y otros servicios. Se necesitó una invasión a gran escala por parte de las unidades especiales militares de Corea con el apoyo de Estados Unidos para aplastar la rebelión y evitar que se extendiera. Varios cientos de personas murieron en el proceso. Incluso sus enemigos describieron la resistencia armada como feroz y bien organizada. La combinación de organización espontánea, asambleas abiertas y comité con un enfoque organizacional específico dejó una profunda impresión que muestra la rapidez con que la sociedad puede cambiar una vez que se rompe con el hábito de obedecer al gobierno. En la Revolución Húngara de 1956, el poder del Estado se derrumbó después de que las masas de manifestantes estudiantiles se armaron. Gran parte del país cayó en manos de la gente, que tuvo que reorganizar la economía y formar milicias rápidamente para repeler la invasión soviética. Inicialmente, cada ciudad se organizó de forma espontánea, pero las formas de organización que surgieron fueron muy similares, tal vez porque se desarrollaron bajo la misma cultura y contexto político. Los anarquistas húngaros fueron influyentes en el nuevo Consejo Revolucionario, que federaron para coordinar la defensa y tomaron parte en los consejos de trabajadores que se hicieron cargo de las fábricas y las minas. En Budapest, los viejos políticos formaron un nuevo gobierno y trataron de aprovechar estos consejos autónomos en una democracia multipartidista, pero la influencia del gobierno no se extendía más allá de la ciudad capital en los días previos a que la segunda invasión soviética tuviera éxito en aplastar el levantamiento. Hungría no tuvo un gran movimiento anarquista en aquel momento, pero la popularidad de los diversos consejos muestra cuán contagiosas son las ideas anarquistas una vez que la gente decide organizarse. Y su capacidad de mantener el país funcionando y derrotar a la primera invasión del Ejército Rojo muestra la eficacia de estas formas de organización. No había necesidad de colocar un modelo institucional complejo para que la gente dejara atrás su gobierno autoritario. Todo lo que necesitaban era la determinación de reunirse en sesiones públicas para decidir sus futuros y la confianza en sí mismos de que podían hacerlo funcionar, incluso si al principio no tenían claro cómo. ¿Cómo funcionarán las reparaciones de opresiones pasadas? Si el gobierno y el capitalismo desaparecieran durante la noche, la gente todavía estaría dividida. Los legados de la opresión generalmente determinan dónde vivimos, nuestro acceso a la tierra, el agua, un medio ambiente limpio y a la infraestructura necesaria y el nivel de violencia y trauma en nuestras comunidades. Las personas son reconocidas ampliamente en diferentes grados de privilegio social de acuerdo al color de la piel, sexo, nacionalidad, clase económica y otros factores. Una vez que los explotados de la tierra se eleven hasta apoderarse de la riqueza de nuestra sociedad, ¿qué es lo que exactamente heredarán? ¿Tierra sana, agua limpia y hospitales o suelos agotados, vertederos de basura y tuberías de plomo? Depende en gran medida del color de la piel y de la nacionalidad. Una parte esencial de la revolución anarquista es la solidaridad global. Solidaridad es el polo opuesto de la caridad.
Esta no depende de una desigualdad entre el donante y el receptor. Como todas las cosas buenas de la vida, la solidaridad se comparte con lo que destruyen las categorías de donante y receptor y no ignora ni valida las desigualdades dinámicas de poder que pueden existir entre los dos. No puede haber verdadera solidaridad entre un revolucionario en Illinois y un revolucionario en Mato Grosso, si ellos deben ignorar que la casa de uno se construyó con madera robada de la tierra del otro, arruinando el suelo y dejándole a él y a toda su comunidad con menos posibilidades para el futuro. La anarquía ha de hacerse totalmente incompatible con el colonialismo, ya sea un colonialismo que continúa hasta la actualidad con nuevas formas o un legado histórico que tratamos de ignorar. Por lo tanto, la revolución anarquista también debe basarse en las luchas contra el colonialismo. Estos incluyen a personas en el sur global que están tratando de revertir el neoliberalismo, naciones indígenas que luchan por recuperar sus tierras y comunidades negras que siguen luchando para sobrevivir a las secuelas de la esclavitud. Aquellos que han sido privilegiados por el colonialismo, los blancos y todos los que viven en Europa o un estado de colonos europeos, los Estados Unidos, Canadá, Australia, deben apoyar a estas otras luchas políticas, cultural y materialmente. Debido a que las rebeliones antiautoritarias han tenido un alcance limitado hasta ahora y que las reparaciones significativas tendrían que ser a escala mundial debido a la globalización de la opresión, no hay ejemplo que demuestren plenamente cómo se verían estas reparaciones. Sin embargo, algunos pequeños ejemplos muestran que la voluntad de hacer las reparaciones existe y que los principios anarquistas de la ayuda mutua y la acción directa pueden lograr reparaciones con mayor eficacia que los gobiernos democráticos, con sus negativas de reconocer la magnitud de los crímenes del pasado y sus vergonzosas medidas a medias. Lo mismo ocurre con los gobiernos revolucionarios que generalmente heredan y encubren la opresión dentro de los estados que toman, como lo demuestra la frialdad con que los gobiernos de la URSS y China tomaron sus lugares en las cabezas de imperios raciales pretendiendo ser antiimperialistas. En el estado de Chiapas, en el sur de México, los zapatistas se levantaron en 1994 y ganaron la autonomía de decenas de comunidades indígenas, nombrada en honor al campesino revolucionario mexicano Zapata y adoptando una mezcla de ideas indígenas, marxistas y anarquistas. Los zapatistas formaron un ejército guiado por los populares encuentros o reuniones para luchar contra el capitalismo neoliberal y las continuas formas de explotación y genocidio infligidas por el Estado mexicano. Para levantar a estas comunidades a salir de las siguientes generaciones de pobreza del colonialismo y para ayudar a contrarrestar los efectos de los bloqueos militares y el acoso, los zapatistas pidieron apoyo. Miles de voluntarios y personas con experiencia técnica vinieron de todo el mundo para ayudar a las comunidades zapatistas a crear su infraestructura y otros miles continuaron apoyando a los zapatistas mediante el envío de donaciones de dinero, equipos o la compra de bienes comerciales producidos en el territorio autónomo. Esta ayuda fue dada en un espíritu de solidaridad. Aún más importante, se realizó en los propios términos zapatistas. Esto contrasta con el modelo de la caridad cristiana, en donde los objetivos del donante privilegiado son impuestos a los receptores pobres, de quienes se espera que estén agradecidos. Los campesinos en España habían sido oprimidos a lo largo de siglos de feudalismo. La Revolución Parcial en 1936 les permitió recuperar el privilegio y la riqueza que los opresores habían robado desde su trabajo. Se reunieron asambleas campesinas en los pueblos liberados para decidir cómo redistribuir los territorios incautados a los grandes terratenientes, por lo que los que habían trabajado como siervos virtualmente finalmente podrían tener acceso a la tierra. A diferencia de la farsa de las comisiones de reconciliación dispuestas en Sudáfrica, Guatemala y otros países que protegen a los opresores de las consecuencias reales y sobre todo preservan la distribución desigual del poder y el privilegio que es el resultado directo de opresiones pasadas, estas asambleas empoderaron a los campesinos españoles para decidir por sí mismos la forma de recuperar su dignidad e igualdad. Aparte de redistribuir la tierra, también se hicieron cargo de iglesias profascistas y villas de lujo para ser utilizadas como centros comunitarios, almacenes, escuelas y clínicas. En 5 años de reformas agrarias instituidas por el Estado, el gobierno republicano de España redistribuyó solo 876.327 hectáreas de tierra. En solo unas pocas semanas de revolución, los campesinos tomaron 5.692.202 hectáreas de tierra para ellos mismos. Esta cifra es aún más significativa si se considera que a esta redistribución se opusieron
republicanos y socialistas, y que solo se daría en las partes del país no controladas por los fascistas. ¿Cómo se desarrolla un ethos común, antiautoritario y ecológico? A la larga, una sociedad anarquista funciona mejor si se desarrolla una cultura que valora la cooperación, la autonomía y los comportamientos ambientalmente sostenibles. La estructuración de una sociedad puede fomentar u obstaculizar ese espíritu, al igual que nuestra sociedad actual recompensa la competencia, las conductas opresivas y contaminantes y desalienta las antiautoritarias. En una sociedad no coercitiva, las estructuras sociales no pueden obligar a la gente a vivir de acuerdo con los valores anarquistas. La gente tiene que quererlo así y personalmente identificarse a sí mismos con los valores. Afortunadamente, el acto de rebelión contra la cultura autoritaria capitalista puede por sí misma popularizar los valores antiautoritarios. El antropólogo y anarquista David Graeber escribe de los Simheted en Madagascar, que se rebelaron y se retiraron de la dinastía Maroancetra. Incluso, más de un siglo después de esta rebelión, el Simieti está marcado por las prácticas y la organización social resueltamente igualitaria. A tal punto que define su propia identidad. El nuevo nombre de la tribu escogida por ellos mismos, Simieti, significa los que no se cortan el pelo, en referencia a la costumbre de los sometidos por los Maroancetra de cortarse el cabello como un signo de sumisión. Durante la Guerra Civil Española en 1936, una serie de cambios culturales se llevaron a cabo. En el campo, la juventud políticamente activa desempeñó un importante papel en el desafío de costumbres conservadoras y empujando a sus villas a adoptar una cultura anarcocomunista. La posición de las mujeres en particular comenzó a cambiar rápidamente. Las mujeres organizaron el grupo anarcofeminista Mujeres Libres para ayudar a lograr las metas de la revolución y asegurarse de que las mujeres gozaran de un lugar en la vanguardia de la lucha. Las mujeres lucharon en el frente, literalmente uniéndose a las milicias anarquistas para mantener la línea contra los fascistas. Mujeres Libres organizaba cursos de armas de fuego, escuelas, programas de cuidado de niños y grupos sociales solo de mujeres para ayudar a estas a adquirir las habilidades necesarias para participar en la lucha como iguales. Los miembros de Mujeres Libres discutieron con sus compañeros masculinos, haciendo hincapié en la importancia de la liberación de la mujer como una parte necesaria de cualquier lucha revolucionaria. No era una preocupación menor a ser tratada después de la derrota del fascismo. En las ciudades de Cataluña, las restricciones sociales sobre las mujeres disminuyeron considerablemente. Por primera vez en España, las mujeres podían caminar solas por la calle sin un acompañante, por no mencionar que muchas de ellas caminaban por las calles vestidas con uniformes de la milicia y portando armas. Mujeres anarquistas como Lucía Sánchez Saornil escribieron acerca de cómo el empoderamiento fue para ellas un cambio en la cultura que las había oprimido. Los observadores masculinos, desde George Orwell a Franz Borkenau, comentaron sobre el cambio en las condiciones de las mujeres en España. En el levantamiento impulsado por el colapso económico de Argentina en 2001, la participación en la Asamblea Popular ayudó a la gente apolítica a construir una cultura antiautoritaria. Otra forma de resistencia popular, el movimiento piquetero, ejerció una gran influencia en la vida y la cultura de muchos de los desempleados. Los piqueteros eran personas desempleadas que con sus rostros enmascarados establecían piquetes, cerrando las carreteras para cortar el comercio y ganar influencia para demandas como comida para los supermercados o los subsidios por desempleo. Aparte de estas actividades, los piqueteros también autoorganizaron una economía anticapitalista, incluyendo escuelas, grupos de medios de comunicación, tiendas que regalaban ropa, panaderías, clínicas y grupos para arreglar casas de la gente y construir infraestructura tales como los sistemas de alcantarillado. Muchos de los grupos piqueteros estaban afiliados con el Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD. Su movimiento ya se había desarrollado mucho antes de la masiva retirada de fondos por la clase media en diciembre de 2001 y en muchos aspectos estaban en la vanguardia de la lucha en Argentina. Dos voluntarios de Indymedia que viajaron a Argentina desde los Estados Unidos y Gran Bretaña para documentar la rebelión para los países de habla inglesa pasaron un tiempo con un grupo en el barrio Almirante Brown al sur de Buenos Aires. Los miembros de este grupo en particular, similar a muchos de los piqueteros en el MTD, habían sido impulsados al activismo solo recientemente por el desempleo.
pero sus motivaciones no eran puramente materiales. Por ejemplo, ellos frecuentemente llevaron a cabo eventos culturales y educativos. Ambos activistas de Indymedia relataron un taller realizado en una panadería del MTD, en que los miembros del colectivo discutieron las diferencias entre una panadería capitalista y otra anticapitalista. Nosotros producimos para nuestros vecinos y para enseñarnos a hacer cosas nuevas, para aprender a producir por nosotros mismos, explicó una mujer de unos 50 años. Un joven con una camiseta de Iron Maiden agregó: nosotros producimos para que todos puedan vivir mejor. El mismo grupo operaba un ropero, una tienda de ropa y muchos otros proyectos así. Fue dirigida por voluntarios y dependía de donaciones, a pesar de que todos en la zona eran pobres. A pesar de estos desafíos, se abría 2 veces al mes para dar ropa gratis a las personas que no podían pagarla. Al resto del tiempo, los voluntarios reparaban la ropa vieja que era desechada. En ausencia de los motivos que impulsan al sistema capitalista, las personas claramente se sentían orgullosas de su trabajo, mostrando a los visitantes cómo restauraban la ropa a pesar de la escasez de materiales. El ideal común entre los piqueteros incluye un firme compromiso con formas no jerárquicas de organización y participación de todos los miembros, jóvenes y viejos, en sus conversaciones y actividades. Las mujeres eran a menudo las primeras en ir a los piquetes y llegaron a tener un considerable poder dentro del movimiento piquetero. Dentro de estos organismos autónomos, muchas mujeres ganaron la oportunidad de participar en la toma de decisiones a gran escala o asumir otros roles dominados por los hombres por primera vez en su vida. En la panadería en particular, en la realización del taller descrito anteriormente, una joven mujer estaba a cargo de la seguridad, otro papel tradicionalmente masculino. A lo largo de la rebelión del 2006 en Oaxaca, así como antes y después, la cultura indígena fue una fuente de resistencia. Por mucho que ellos ejemplificaron comportamientos de cooperación antiautoritarios y ecológicamente sostenibles antes del colonialismo, los pueblos indígenas en la resistencia de Oaxaca llegaron a valorar y enfatizar las partes de su cultura que contrastan con el sistema que valora la propiedad por sobre la vida, alienta la competencia y la dominación y explota el medio ambiente hasta la extinción. Su capacidad para practicar una cultura antiautoritaria y ecológica trabajando conjuntamente en un espíritu de solidaridad y nutriéndose de la pequeña cantidad de tierra de la que disponían, aumentó la potencia de su resistencia y por lo tanto sus posibilidades de supervivencia. Así, la resistencia al capitalismo y al Estado es a la vez un medio de proteger las culturas indígenas y un crisol que forja un fuerte etos antiautoritario. Muchas de las personas que participaron en la rebelión no eran indígenas, pero fueron influenciadas e inspiradas por la cultura indígena. Por lo tanto, el acto de rebelión por sí mismo permitió a la gente elegir valores sociales y formar su propia identidad. Antes de la rebelión, el empobrecimiento estado de Oaxaca vendió su cultura indígena como una mercancía para atraer a turistas y crear un negocio. La Guelaguetza, una importante reunión de culturas indígenas, se había convertido en una atracción turística patrocinada por el Estado. Sin embargo, durante la rebelión en el 2006, el Estado y el turismo fueron empujados hasta los márgenes y en julio los movimientos sociales organizaron la Guelaguetza del pueblo, no para venderlo a los turistas, sino para disfrutarlo ellos mismos. Tras bloquear exitosamente el evento comercial armado por los turistas, cientos de estudiantes de la ciudad de Oaxaca y personas de los pueblos en todo el estado comenzaron a organizar su propio evento. Confeccionaron trajes y practicaron danzas y canciones de las 7 regiones de Oaxaca. Al final, la Guelaguetza popular fue un gran éxito. Todo el mundo asistió de forma gratuita y el lugar estaba lleno. Había más danzas tradicionales de las que nunca se habían producido en las guelaguetzas comerciales. Mientras que el evento previamente había sido realizado por dinero, la mayoría del cual era acaparado por los patrocinadores y el gobierno, se convirtió en un día para compartir, tal como había sido tradicionalmente. En el corazón de un movimiento anticapitalista mayoritariamente indígena fue una fiesta, una celebración de los valores que mantienen el movimiento unido y un renacimiento de las culturas indígenas que estaban siendo aniquiladas o reducidas a un exotismo comercial. Mientras que la Guelaguetza fue reclamada por parte de la cultura indígena en apoyo a una rebelión anticapitalista y a la sociedad liberadora que trataba de crear, otra fiesta tradicional se modificó para servir al movimiento. En el 2006, el Día de los Muertos, una festividad mexicana que sincretiza la espiritualidad indígena con influencias católicas, coincidió con un violento asalto gubernamental contra el movimiento. Justo antes del 1 de noviembre, las fuerzas policiales y paramilitares mataron a una docena de personas, por lo que los muertos estaban aún frescos en las mentes de todos. Grafiteros
que habían desempeñado un papel importante en el movimiento de Oaxaca, cubrieron las paredes con mensajes mucho antes de que la gente se apoderara de las emisoras de radio para darse ellos mismos una voz. Cuando el Día de los Muertos y la fuerte represión del gobierno coincidieron en noviembre, estos artistas tomaron la delantera adoptando la fiesta para conmemorar a los muertos y honrar la lucha. Cubrieron las calles con los tradicionales tapetes, coloridos murales de arena, tiza y flores, pero esta vez los tapetes contenían mensajes de resistencia y esperanza, o retrataban los nombres y rostros de todas las personas que murieron. La gente también hizo esculturas de esqueletos y altares por cada persona asesinada por la policía y los paramilitares. Uno de estos artistas grafiteros, Yesca, lo describió así. Este año, el Día de los Muertos, las fiestas tradicionales asumieron nuevo significado. La presencia intimidante de las tropas de la Policía Federal llenó el aire. Un ambiente de tristeza y caos se cernía sobre la ciudad. Sin embargo, hemos logrado superar nuestros miedos y nuestras pérdidas. Las personas querían seguir con la tradición, no solo por sus antepasados, sino también por todos los caídos en el movimiento en los últimos meses. Aunque suene un poco contradictorio, el Día de los Muertos es cuando hay más vida en Oaxaca. Hay carnavales y la gente se viste con diferentes trajes, tales como demonios o esqueletos llenos de plumas de colores. Desfilan por las calles bailando o creando obras de teatro de acontecimientos diarios cómicos, este año con un giro político-social. No dejamos que las fuerzas de la Policía Federal y su guardia detengan nuestra celebración o nuestro duelo. La vía turística completa en el centro de la ciudad, Macedonio, Alcalá, estaba llena de vida. La música de protesta sonaba y la gente bailaba y veía la creación de nuestros famosos murales de arena llamados tapetes. Nos dedicamos a todos los muertos en el movimiento. Cualquiera que quisiera podía unirse para aportar a los mosaicos. La mezcla de colores expresa nuestros sentimientos mezclados de represión y libertad, de alegría y tristeza, de odio y amor. Las obras de arte y los cantos que impregnan la calle crean una escena inolvidable que en última instancia transforma nuestra tristeza en gozo. Mientras que los festivales tradicionales y obras de arte desempeñan un papel en el desarrollo de una cultura liberadora, la lucha misma, en concreto las barricadas, constituye un punto de encuentro donde la alienación se acaba y los vecinos construyen nuevas relaciones. Una mujer describió su experiencia. Encontrarás todo tipo de personas en las barricadas. Mucha gente nos dice que se conocieron en las barricadas. A pesar de que eran vecinos, no se conocían antes. Incluso siempre dicen, nunca hablé con mi vecino antes porque no pensé que yo le agradara. Pero ahora que estamos en las barricadas juntos, es un compañero. Así que las barricadas eran no solo una barrera para el tráfico, sino que se convirtieron en espacios donde los vecinos podían conversar y las comunidades podían conocerse. Las barricadas se convirtieron en una vía en que las comunidades se empoderaban ellas mismas. A lo largo de Europa, decenas de villas autónomas han construido una vida fuera del capitalismo, sobre todo en Italia, Francia y España. Estos pueblos existen fuera del control estatal regular y con poca influencia de la lógica del mercado. A veces compran tierras baratas, a menudo ocupan villas abandonadas. Estas nuevas comunidades autónomas crean la infraestructura para una vida libertaria y comunitaria y la cultura que la acompaña. Estas nuevas culturas reemplazan al núcleo familiar con una familia mucho más amplia, incluyente y flexible, unida por la afinidad y el amor en lugar del consenso de líneas de sangre y el amor a la propiedad. Ellos destruyen la división del trabajo por sexo, la segregación de los debilitados por la edad y la jerarquía y crean valores y relaciones comunes y ecológicas. Una red particularmente notable de aldeas autónomas puede encontrarse en las montañas alrededor de Itoitz, en Navarra, parte del País Vasco. Las más antiguas de ellas, la Cabe, ha sido ocupada por 28 años hasta este escrito y es el hogar de una treintena de personas. Proyecto del Amor, la Cabe desafía y cambia la estética tradicional de pobreza de las zonas rurales. Los pisos y pasillos son hermosos mosaicos de piedra y teja. La casa más nueva que se construyó allí podría pasar por el refugio de lujo de un millonario, con la excepción de que fue construida por la gente que vive allí y diseñado en armonía con el medio ambiente para recibir luz solar y proteger del frío. Las casas de la Cabe, una panadería comunal y un comedor comunitario que un día normal se realizan deliciosas fiestas en las que todo el pueblo se reúne a comer. Otro de los pueblos de los alrededores de Itoitz, Aritzkuren, ejemplifica una cierta estética que representa otra idea de la historia. Hace 13 años,
Un puñado de personas ocupó el pueblo que había sido abandonado hace más de 50 años antes. Desde entonces se han construido todas sus viviendas dentro de las ruinas de la antigua ciudad. La mitad de Arizkuren está todavía en ruinas, descomponiéndose lentamente en el bosque en una ladera a 1 hora de la carretera pavimentada más cercana. Las ruinas son un recordatorio del origen y fundación de las partes vivas de la aldea y que sirven como espacios de almacenamiento para los materiales de construcción que serán usados para renovar el resto de ellas. El nuevo sentido de la historia que vive en medio de estas piedras apiladas no es ni lineal ni amnésico, sino orgánico, en la que al pasado es la cáscara del presente y el abono del futuro. También es poscapitalista, sugiriendo el volver a la tierra y crear una nueva sociedad en las ruinas de la antigua. Uli, otro de los pueblos abandonados y reocupados, se disolvió después de más de una década de existencia autónoma, pero la tasa de éxito de todos los pueblos juntos es alentadora, con 5 de 6 todavía muy fuertes. El fracaso de Uli demuestra otra de las ventajas de la organización anarquista. Un colectivo puede disolverse en lugar de permanecer atrapado por siempre en un error o suprimiendo las necesidades individuales para perpetuar una colectividad artificial. Estos pueblos en sus encarnaciones anteriores, un siglo antes, se disolvieron solo por la catástrofe económica de la industrialización capitalista. De lo contrario, sus miembros rápidamente hubiesen sido mantenidos unidos por un sistema de parentesco rígidamente conservador impuestos por la Iglesia. En Arizkuren, como en otros pueblos autónomos en todo el mundo, la vida es laboriosa y relajada. Los residentes deben construir toda su infraestructura por sí mismos y crean la mayoría de las cosas que necesitan con sus propias manos. Así que hay mucho trabajo por hacer. La gente se levanta en la mañana y trabaja en sus propios proyectos, o si no, se reúne para un esfuerzo colectivo decidido en una reunión anterior, continuando con un gran almuerzo que una persona prepara para todo el mundo de forma rotativa. La gente tiene toda la tarde para descansar, leer, ir a la ciudad, trabajar en el jardín o arreglar un edificio. Algunos días nadie trabaja en absoluto. Si una persona decide dejar pasar un día, no hay recriminaciones porque hay reuniones en las que las responsabilidades se distribuyen uniformemente. En este contexto, que se caracteriza por una estrecha relación con la naturaleza, la libertad individual inviolable se mezcla con una vida social colectiva, enturbiándose de trabajo y de placer. El pueblo de Arizkuren no solo ha creado un nuevo estilo de vida, sino una ética compatible con la vida en una sociedad anarquista. La escuela que se está construyendo en Arizkuren es un poderoso símbolo de esto. Cierto número de niños viven en Arizkuren y en las otras villas. Su medio ambiente ya ofrece una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje, pero hay muchos deseos de crear un entorno educativo formal y de emplear la oportunidad de métodos alternativos de enseñanza en un proyecto que puede ser accesible a los niños de toda la región. Como la escuela lo indica, los pueblos autónomos violan el estereotipo de la comuna hippie como un intento de evasión y de crear una utopía en un microcosmos en lugar de cambiar el mundo existente. A pesar de su aislamiento físico, estos pueblos están muy involucrados con el mundo exterior y con los movimientos sociales que luchan por cambiarlo. Los residentes comparten una experiencia en la creación de colectivos sostenibles con otros anarquistas y con colectivos autónomos en todo el país. Muchas personas se dividen cada año entre el pueblo y la ciudad, equilibrando una existencia más utópica con la participación en las luchas en curso. Los pueblos también sirven como refugio para los activistas que se toman un descanso de la vida de la ciudad. Muchos de los pueblos llevan a cabo proyectos que los mantienen involucrados en las luchas sociales. Por ejemplo, un pueblo autónomo en Italia ofrece un entorno tranquilo para un grupo que traduce textos radicales. Del mismo modo, los pueblos de alrededor de Itoitz han sido una parte importante de la resistencia por 20 años contra el funcionamiento de la represa hidroeléctrica de allí. Durante unos 10 años, a partir de la ocupación de Rala cerca de Arizkuren, los pueblos autónomos en torno a Itoitz han creado una red, intercambiando herramientas, materiales, experiencias, alimentos, semillas y otros recursos. Ellos se reúnen periódicamente para discutir la ayuda mutua y los proyectos comunes. Los residentes de un pueblo irán hasta el otro para comer, hablar y quizá ofrecer una docena de plantas adicionales de frambuesa. También participan en las reuniones anuales que reúnen a las comunidades autónomas de toda España para discutir el proceso de construcción de colectivos sostenibles. En estos, cada uno de esos grupos presenta un problema que ha sido incapaz de resolver, como el intercambio de responsabilidades o poner en práctica las decisiones de consenso. Luego, cada uno de ellos se ofrece como mediador, mientras que otro colectivo discute su problema. Preferentemente, un problema que el grupo mediador tiene experiencia en resolver.
Los pueblos de Itoiz son notables, pero no son los únicos. Al este, en el Pirineo aragonés, las montañas de La Solana contienen casi 20 pueblos abandonados. Al escribir estas líneas, 7 de estos pueblos han sido ocupados nuevamente. La red entre ellos se encuentra todavía en una etapa informal y muchos de los pueblos están habitados solamente por algunas personas en una etapa temprana, en el proceso de renovación de los mismos. Pero mucha de esa gente se está moviendo allí cada año y en poco tiempo podría ser una constelación más amplia de ocupaciones rurales que Itoiz. Muchos de estos pueblos mantienen fuertes conexiones con el movimiento Ocupa en Barcelona, existiendo una invitación abierta a la gente a visitarlos, ayudarlos o incluso mudarse allí. Bajo ciertas circunstancias, una comunidad también puede obtener la autonomía que necesita para construir una nueva forma de vida mediante la compra de tierras, un lugar de ocuparla. Sin embargo, a pesar de que puede ser más seguro, este método crea presiones adicionales para producir y de ganar dinero para sobrevivir, aunque estas presiones no son fatales. Longomai es una red de cooperativas y pueblos autónomos que comenzó en Basilea, Suiza, en 1972. El nombre en el idioma provenzal significa el tiempo que pueda durar y hasta ahora han cumplido en su epónimo. Las primeras cooperativas de Longmai son las granjas de Piguionnier, Grange-Neuve y San Hipólito, ubicadas cerca de las aldeas Limans en Provenza. Aquí viven 80 adultos y muchos niños en 300 hectáreas de tierra, donde se practica la agricultura, la jardinería y el pastoreo. Se mantienen 400 ovinos, aves de corral, conejos, abejas y caballos de tiro. Está funcionando un garage, un taller de metal, un taller de carpintería y un estudio de textiles. La estación radial alternativa Radio Sin Cine ha estado transmitiendo desde la cooperativa durante 25 años, cumplidos el 2007. Cientos de jóvenes pasaron por la cooperativa ayudando y aprendiendo nuevas habilidades, a menudo ganando su primer contacto con la vida comunitaria o la agricultura no industrial y la artesanía. Desde 1976, Longomai ha hecho funcionar una cooperativa con un molino para hilar en Chantemerle, en los Alpes franceses, usando tintes naturales y la lana de 10.000 ovejas, en su mayoría locales. Ellos hacen suéteres, camisas, sábanas y tela para la venta directa. La cooperativa estableció el sindicato Atelier, una red de ganaderos y el trabajo de la lana. La fábrica produce su propia electricidad con energía hidráulica a pequeña escala. También en Francia, cerca de Arles, la cooperativa Made Gagnère se encuentra ubicada en 20 hectáreas de terreno. Ellos cultivan campos de heno y olivo. En los años buenos producen aceite de oliva suficiente tanto para mantenerse ellos mismos, así como también para otras cooperativas de Longomai. 3 hectáreas se dedican a las verduras orgánicas entregadas semanalmente a los suscriptores de la comunidad en general. Algunas de las verduras se enlatan para conservarlas en la propia fábrica de la cooperativa. Ellos también cultivan granos para el pan, las pastas y la alimentación de los animales. En la región de Transcarpati, en Ucrania, Selenihai, un pequeño grupo Longomai se puso en marcha desde la caída de la Unión Soviética. Aquí han creado una escuela de idioma, un taller de carpintería, un rancho de ganado y una fábrica de productos lácteos. También tienen un grupo de música tradicional. La red Longomai usó sus recursos para ayudar a formar una cooperativa en Costa Rica en 1978. Entregó tierra a 400 campesinos sin tierra que huían de la guerra civil en Nicaragua, lo que los permitió crear una nueva comunidad y proveerla por sí mismos. También hay cooperativas Longomai en Alemania, Austria y Suiza, produciendo vinos, construyendo edificios con materiales locales y ecológicos, haciendo funcionar escuelas y mucho más. En la ciudad de Basilea, ellos mantienen un edificio de oficinas que sirve como punto de coordinación, centro de información y un centro de visitantes. La convocatoria para la red de cooperación, redactada en Basilea en 1972, dice en parte: ¿qué es para usted de nosotros? Que nosotros, para no ser excluidos, nos sometemos a la injusticia y las locas compulsiones de este mundo. Sin esperanzas o expectativas, nos negamos a continuar esta batalla imposible de ganar. Nos negamos a jugar un juego que ya se ha perdido, un juego cuyo único resultado es nuestra criminalización. Esta sociedad industrial, sin duda, va a su propia tumba y no queremos participar. Preferimos buscar una manera de construir nuestras propias vidas, para crear nuestros propios espacios, algo para lo que no hay lugar, donde dentro de este cínico mundo capitalista podemos encontrar espacio suficiente en las zonas deprimidas económicas y socialmente, desde donde los jóvenes huyen en cifras crecientes y solo quedan los que no tienen otra opción. Como la agricultura capitalista es cada vez más incapaz de alimentar el mundo a raíz de las catástrofes relacionadas con el clima y la contaminación, parece casi inevitable que un gran número de personas
deba volver a la tierra para crear formas sostenibles y localizadas de agricultura. Al mismo tiempo, los habitantes de las ciudades necesitan concientizar desde dónde viene su agua y comida, y una manera de hacer esto es visitando y ayudando en los pueblos. Una revolución que son muchas revoluciones. Muchas personas piensan que las revoluciones siempre siguen un curso trágico desde la esperanza a la traición. El resultado final de las revoluciones en Rusia, China, Argelia, Cuba, Vietnam y otros países fue la creación de nuevos regímenes autoritarios, algunos peores que sus predecesores, los demás apenas diferentes. Sin embargo, las grandes revoluciones del siglo XX se han llevado a cabo por autoritarios con la intención de crear nuevos gobiernos, no abolirlos. Ahora es obvio, si no lo fue antes, que los gobiernos siempre mantendrán órdenes sociales opresivos. Pero la historia está llena de evidencias de que la gente puede derrocar a sus opresores sin sustituirlos. Para ello necesitan la referencia de una cultura igualitaria o explícitamente objetivos, estructuras y medios antiautoritarios y un espíritu igualitario. Un movimiento revolucionario debe rechazar todos los gobiernos y reformas posibles a fin de no ser recuperados como los muchos de los rebeldes de Kabilia y Albania. Se deben organizar flexiblemente y de forma horizontal, lo que garantiza que el poder no será permanente delegado a los líderes o anclados a una organización formal, como sucedió con la CNT en España. Por último, se debe tener en cuenta que todas las insurrecciones involucran diversas estrategias y participantes. Esta multitud se beneficiará a partir de la comunicación y la coordinación, pero no debe ser homogeneizada o controlada desde un punto central. Esta normalización y centralización no es ni deseable ni necesaria. Las luchas descentralizadas, como las emprendidas por los Lakota o los Okupas de Berlín y Hamburgo, han demostrado ser capaces de derrotar a las lentas fuerzas del Estado. Una nueva etos puede surgir en el proceso de resistencia, ya que encontramos causa común con los extranjeros y descubrimos nuestras propias fuerzas. También puede ser nutrido de los entornos que construimos para nosotros mismos. Un verdadero etos liberador no es simplemente un nuevo conjunto de valores, sino un nuevo enfoque para la relación entre el individuo y su cultura. Requiere que las personas pasen de ser receptores pasivos de la cultura a ser quienes participen en su creación y reinterpretación. En este sentido, la lucha revolucionaria contra la jerarquía nunca termina, sino que continúa desde una generación a la siguiente. Para tener éxito, la revolución debe ser en muchos frentes a la vez. No debe trabajar para abolir el capitalismo, dejando el Estado o el patriarcado sin tocar. Una revolución exitosa debe estar compuesta por muchas revoluciones, llevadas a cabo por diferentes personas con diferentes estrategias, respetando la autonomía de cada uno y construyendo solidaridad. Esto no sucederá de la noche a la mañana, sino en el curso de una serie de conflictos que se acumulan sobre otros. Las revoluciones sin éxito no son fracasos a menos que la gente pierda la esperanza. En su libro sobre la rebelión popular en Argentina, dos activistas del Reino Unido concluyen con las palabras de un piquetero de Solano. No creo que diciembre del 2001 haya sido una oportunidad perdida para la revolución, ni fue una revolución fracasada. Ha sido y es parte del actual proceso revolucionario aquí. Hemos aprendido muchas lecciones sobre la organización colectiva y la fuerza y las barreras de la autogestión. A mucha gente le abrió los ojos de lo que podemos hacer juntos y que tomando el control de nuestras vidas y actuando de manera colectiva, ya sea como parte de un piquete, una panadería comunal o un club después de la escuela, mejora espectacularmente la calidad de nuestras vidas. Si la lucha se mantiene autónoma y con la gente, el levantamiento siguiente tendrá una base sólida sobre la cual construir.